Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. Chapter 21, Capítulo 21. Muy bien. ¿Está todo el mundo aquí?, preguntó Meruem mientras estaba sobre una pequeña roca, observando cómo cientos de soldados de la antigua Fuerza Freezer se alineaban en 4 líneas perfectas frente a la roca. Aparte de los científicos, agricultores y no combatientes del Imperio y los habitantes del planeta, cada luchador capaz estaba actualmente frente al clon, con Garana, Bonyu, Broly y Paragus al frente de cada línea. Vale, pues escuchad. Como ya sabréis, la energía que usáis a diario para potenciar no solo a vosotros mismos sino también a vuestra arma se llama Ki. Ki es el término general conocido por los habitantes del planeta Tierra que ejercen la profesión de artistas marciales. Para quienes no sepan qué es, esos son los terrícolas que estudian una única escuela de combate llamada arte marcial, desde el momento en que aprenden lo básico hasta el momento en que mueren. Mi señor. ¿De verdad es tan difícil aprender artes marciales? Uno de los soldados al fondo preguntó y Meruem sonrió y asintió. Así es. A diferencia de vosotros, que tenéis la suerte de contar con entrenadores que os enseñan a usar tu ki con armas, los terrícolas tienen que trabajar día y noche para aprender lo básico, pero lo que no tienen en poder, lo compensan con versatilidad. Verás, la capacidad de sentir y suprimir el ki de uno es algo que tanto los terrícolas como los humanos han descubierto para sobrevivir y prosperar incluso en las condiciones más duras. ¿Pueden suprimir su ki?, preguntó Bonyu y, en vez de responder, Meruem sonrió mientras simplemente reprimía su ki todo lo que podía. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par junto con los de los demás mientras el número de su scouter bajaba drásticamente. 6.000. Paragus susurró sorprendido y Meruem se rió mientras subía y bajaba su ki rápidamente, cientos de exploradores pitando continuamente antes de que todos se sobresaltaran al explotar. Como dije, así es como los humanos han sobrevivido y prosperado. Al suprimir su ki tanto como pueden, los humanos se muestran débiles ante el explorador y, por tanto, muchos los subestimarían. Luego, en el último segundo, un humano libera todo su poder en un instante para dar un golpe final antes de suprimir su ki de nuevo, haciendo parecer que alguien muy débil ha golpeado a alguien muy fuerte. Entonces, si me permite preguntar, Lord Meruem, ¿ha estado suprimiendo su ki? Por supuesto. Gracias a mis células Saiyajin y las células colárticas de Goku, Vegeta y Freezer respectivamente, casi he cuadruplicado mi poder solo gracias a mi batalla contra Meru. Si desatara todo mi poder, no creo que el planeta en el que estamos pudiera resistirlo. Sin embargo, lo que buscamos no soy para mí, sino para vosotros. Más concretamente, la capacidad de enseñaros a suprimir vuestro ki y también a percibir el ki de los demás a vuestro alrededor. ¿Y cómo lo harás, mi señor?, preguntó uno de los alienígenas a la derecha y Meruem simplemente chasqueó los dedos, todos parpadeando mientras una piedra flotaba frente a cada uno de ellos antes de que sus ojos se abrieran de par en par al deformarse y transformarse en una venda para los ojos. Bastante fácilmente. Primero, voy a necesitar que todos se lo aten a la cabeza para cegarse y, para quienes tengan la vista en cualquier otra parte del cuerpo, simplemente atad la venda a esa parte o cerrad los ojos si no podéis. Meruem habló, esperando pacientemente unos minutos mientras todos se ponían las vendas antes de tararear suavemente al verlos a todos esperando. ¿Todos llevan los ojos vendados?, preguntó, escuchando los murmullos de acuerdo antes de asentir mientras levantaba un dedo hacia el cielo. Bien. Ahora, estoy a punto de reunir mi ki y lo que quiero es que levantéis la mano en cuanto lo sintáis, ¿entendido? Sí, Lord Meruem. El grupo respondió al unísono. Meruem puso los ojos en blanco con una sonrisa divertida antes de empezar a recoger ki en su dedo. No es de extrañar que Bonyu y Paragus fueran los primeros en levantar la mano, seguidos por Garana y Broly cuando la esfera ki era solo la mitad del tamaño de su cabeza. Para su sorpresa, casi la mitad de los alienígenas ya habían levantado la mano antes de que apenas tuvieran el tamaño de su cuerpo, la esfera de ki casi quintuplicando antes de emitir un suave zumbido al ver que algunos aún no tenían la mano levantada. Para quienes no hayan levantado la mano, por favor, quítense las vendas o abran los ojos y muévanse a la izquierda. No te preocupes si te sientes desanimado porque detectar el ki es bastante difícil. Meruem habló con una suave sonrisa al ver las caras abatidas y tristes en algunos de los rostros alienígenas, esperando hasta que todos estuvieron a la izquierda antes de asentir y girarse hacia los demás.
Ahora, para el resto, voy a empezar a bajar mi energía una vez más y cuando dejéis de sentir mi energía, sueltaos la mano, quítate la venda o abre los ojos y únete al resto de tus compañeros a la izquierda, ¿entendido? Sí, Lord Meruem. El grupo saludó, Meruem asintió antes de empezar a absorber la energía de la esfera Ki de nuevo en su cuerpo, observando cómo casi la mitad de las manos caían inmediatamente. Durante la siguiente media hora, Meruem bajó su energía cada minuto, observando pacientemente cómo más y más alienígenas salían hasta que el orbe Ki alcanzó el tamaño de su cabeza. Quedaron en pie Onyu, Paragus, Broly, Garana y solo unos 20 más. Meruem asintió antes de absorber instantáneamente toda la esfera de Ki y hacer que el grupo saltara al bajar las manos. Muy bien. Para los que aún estáis delante de mí, me enorgullece decir que tenéis los conceptos básicos de la detección del Ki. Enhorabuena. Espera, ¿qué? ¿Pero qué pasa con el entrenamiento, mi señor? Preguntó Gonyu frunciendo el ceño y Meruem se rió mientras negaba con la cabeza. No es necesario. Verás, lo primero de la detección del Ki es que tienes que abandonar tu sentido de la vista y usar tus otros 4 sentidos para crear un sexto sentido que te permita sentir el Ki a tu alrededor y todos acabáis de dominarlo. Sin embargo, lo único que puedo hacer por ti ahora es ayudarte a fortalecerlo. Meruem ayudó con un encogimiento de hombros y observó cómo el grupo asentía antes de girarse hacia los otros soldados a un lado. Ahora, para todos los que no pasaron, no te agobies con los detalles. Para ser sincero, esperaba que ninguno de vosotros sintiera mi Ki hasta que fuera casi del tamaño de una pequeña luna, así que todos me sorprendisteis. Sin embargo, como no pudiste detectar mi Ki, voy a entrenaros personalmente hasta que puedas. Por vosotros que lo habéis notado, también os voy a enseñar a suprimir vuestro Ki. ¿Y cómo harás eso, mi señor? Preguntó Garana y Meruem sonrió mientras señalaba al grupo de soldados confundidos detrás de él. Tranquilo. Intentarán percibir el Ki de todos vosotros mientras el resto intentáis suprimir vuestro Ki tanto como sea posible hasta que seáis casi invisibles para sus sentidos. ¿Y cómo sabrás cuándo hemos pasado? Preguntó Gonyu frunciendo el ceño antes de sorprenderse cuando Meruem se rió y cruzó los brazos. Oh, no hay forma de aprobar esta prueba hasta que todos aquí puedan sentir mi Ki en su punto más bajo y suprimir su Ki hasta el más bajo. ¿Y así que, para siempre? Preguntó Paragus y Meruem sonrió y asintió. Para siempre. Ahora, los sensores se dispersan y los ocultadores se esconden entre ellos. Además, daré una técnica secreta a la primera persona que termine todo su entrenamiento, así que buena suerte a todos. Eso pareció encender un fuego en todos mientras se dispersaban, Meruem sonriendo mientras flotaba hacia arriba al ver a los sensores ponerse las vendas y los que se escondían respiraban hondo mientras su Ki empezaba a fluctuar. Oh, esto va a llevar un rato, ¿sabes? Nunca pensé que una mesa de laboratorio pudiera sentirse tan cómoda. Dije con el ceño fruncido de confusión mientras me movía un poco sobre la fría mesa metálica. Towa puso los ojos en blanco ante la expresión satisfecha en mi rostro. Que esté experimentando contigo no significa que vaya a hacerte sufrir. Ahora, cállate y quédate quieto para que pueda empezar mi examen. Por supuesto. Adelante. Dije sonriendo y ella puso los ojos en blanco mientras la tableta a su lado se encendía y flotaba para apuntar la cámara hacia nosotros. Registro 1. Día 1 de fusiones de remanentes temporales. Aquí la doctora Towa y estoy a punto de comenzar mi proceso de examen sobre la antigua bioandroide, ahora fusión Glint/Algin-Magin, conocida como Cell. Primero, comenzaré la prueba de los receptores del dolor. Primera hoja entrando. Habló y parpadeé cuando la mujer me clavó un bisturí en la frente. ¿Sientes algo? Y si lo hiciera, estaría muerto ahora mismo. Normalmente, ya habría matado a mi atacante, pero tenía tanta curiosidad como Towa por mi nuevo cuerpo, así que quería ver los resultados tanto como ella. ¿Así que no es dolor? Ninguno en absoluto. ¿Y esto? Preguntó mientras me cortaba por la mitad con una cuchilla de Ki, a lo que yo miré hacia abajo mientras me separaban la parte inferior del cuerpo antes de fruncir el ceño y negar con la cabeza. No sentía nada más que el hecho de que aún podía sentir la parte baja del cuerpo. El sujeto parece no tener receptores de dolor cuando se trata de cortar y perforar armas. Ahora, las armas contundentes. Como un jame. Me interrumpió un gran martillo que me hundió el cráneo, mi visión se nubló un momento antes de parpadear y encontrarme mirando hacia arriba a los ojos curiosos pero divertidos de Towa. No tiene gracia. No se suponía que fuera así. ¿Sentiste dolor? Por un instante y luego desapareció.
Sentí un leve escozor al forzar la frente hacia adentro, pero el dolor desapareció igual de rápido justo antes de que empezara la curación. ¿Y esto? Preguntó y parpadeé cuando algo golpeó mi entrepierna, solo un leve escozor de dolor apareció por un breve instante antes de que el peso del ki en mi entrepierna junto con el dolor desaparecieran de nuevo. Otra vez, un poco de dolor y luego nada. El sujeto muestra un ligero dolor cuando se trata de armas contundentes, pero solo por un instante muy breve antes de desaparecer. Ahora, es hora de la prueba de fuego. ¿Prueba de fuego? Pregunté con los ojos muy abiertos antes de bajar la vista al oír burbujear, viendo cómo el líquido caía sobre mi piel con un siseo antes de que tanto Towa como yo observáramos fascinados cómo mi cuerpo absorbía el ácido al instante. Y Target parece ser inmune a cualquier sustancia dañina para su cuerpo, como se ve en las pruebas de ácido, drogas y venenos. Espera, ¿cuándo hicimos las pruebas de drogas y venenos? Mientras cenabas anoche en el banquete. ¿Por qué crees que no hablo de dónde está tu mano, si me siento un poco mal por no habértelo contado? Preguntó Towa con una ceja levantada y yo respondí simplemente apretar la suave nalga con mi mano. Oh, buen intercambio. ¿Tienes alguna otra prueba? Una más. La prueba de duplicación. ¿Qué prueba? En vez de responder, parpadeé cuando una sierra me partió por la mitad en vertical, parpadeando varias veces solo para confundirme al verme tumbado y de pie junto a la mesa al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo te sientes? Preguntó y parpadeé con ambos cuerpos antes de que el que estaba al lado de la mesa hablara. Qué raro, puedo controlar ambos cuerpos a la vez, y eso es muy raro. Esta es también la razón por la que Majin Buu era temido entre la población. A diferencia de otros Djinn que solo podían absorber a otros seres, él podía duplicarse además de absorber a otros, así que incluso si destruyes el cuerpo principal, siempre había uno duplicado escondido muy lejos que estaba ocupado absorbiendo a unas pocas decenas de seres para obtener aún más poder. Y vaya, no lo había pensado así. Cuanto más escucho sus historias, más contento estoy de haber absorbido a Majin Buu antes de que pudiera convertirse en una amenaza. El sujeto de prueba parece tener las mismas habilidades que el ser anteriormente conocido como Majin Buu. Si tiene o no sus rasgos de personalidad está por verse. De hecho, ¿has visto siquiera los recuerdos de los seres que has absorbido? No realmente. Majin Buu existe desde antes de que existiera el concepto de tiempo y los supremos Kais dentro de mí llevan vivos millones de años, así que podría estar viendo billones y trillones de recuerdos que tengo que revisar para experimentarlos todos. Podrías hacerlo. Conozco un pequeño espacio entre el tiempo y el espacio donde un día fuera son unos meses dentro. ¿Una cámara del tiempo hiperbólica? Pregunté con una ceja levantada, tarareando mientras apretaba y frotaba el culo en mi mano. ¿Sabes? Mi trasero no es una pelota antiestrés. Así que ella conoce una cámara del tiempo hiperbólica en el reino demoníaco, pero yo conozco una en la Tierra donde un día fuera es un año dentro. Además, ¿no fue la de Freezer en la que logró hacer 10 años de entrenamiento? Sin embargo, ¿fue en un día o fue a lo largo de meses? No creo que Dende me deje usar el que tienen y no me apetece colarme solo para quedar atrapado en ese, así que supongo que elegiré el que esté más cerca. ¿Vale? Dijiste que sabes dónde está uno, ¿no? Pregunté y Towa asintió medio sentada en la mesa, haciéndome parpadear al encontrar mi mano atrapada justo entre sus piernas. ¿Puedo recuperar mi mano? Me usaste para que yo pueda usarte a ti. Ahora, en respuesta a tu pregunta, sí sé dónde está una cámara del tiempo hiperbólica y no está muy lejos de aquí. Respondió mientras se frotaba en mi brazo, mi atención dividida entre su explicación y la sensación húmeda que empezaba a formarse en mi antebrazo. Debería. No, teniendo en cuenta que llevo una hora apretando y masajeando su culo, puede usar mi mano como quiera. Sin embargo, para saber dónde está, tendremos que reclutar a un amigo para que venga. ¿Y quién es ese amigo? Le pregunté y ella sonrió con suficiencia mientras se levantaba, dejándome mirando el líquido pegajoso en la parte inferior de mi antebrazo antes de levantar la vista y sorprenderse al ver cómo sus pantalones ajustados cosían lentamente la entrepierna. Espera, sabía que eso era demasiado blando para ser cuero, pero de verdad. Joder, soy un dios, y parece que todavía tengo a mi amigo conmigo, pensé con una sonrisa emocionada mientras miraba mi entrepierna, contento de ver a mi amigo muy lejos y erguido como un soldado orgulloso. ¿Tienes que parecer tan feliz de ver que tu falo se excita? Escuché la pregunta de Towa y asentí con una sonrisa feliz. Teniendo en cuenta que he pasado los últimos años sin mi pequeño amigo aquí, me alegra ver que sigue vivo. No diría pequeño amigo.
Es un espécimen bastante impresionante, aunque sea falso. Dijo mientras lo daba un golpe y yo me estremecí ligeramente al sentir el estallido de éxtasis y dolor que me provocaba. En respuesta, ella chilló cuando un fuerte golpe resonó en el laboratorio, con el ceño fruncido en mi cara mientras su rubor tiñía sus mejillas con un toque de púrpura mientras se frotaba la nalga dolorida. No, chica mala. No me llames Giep. Volvió a chillar cuando mi otra mano se había enrollado y dado un manotazo en la otra mejilla, con un puchero en la cara mientras me fulminaba con la mirada. No hagas eso. Malo Torua. Ahora, muéstrame dónde está este amigo o te voy a dar otra nalgada. ¿Y si me gusta, eh? ¿Qué vas a hacer al respecto? Preguntó con el ceño fruncido mientras se ponía pecho con pecho conmigo antes de empezar a retroceder mientras yo sonreía con suficiencia y me inclinaba para quedar cara a cara con ella. Sigue siendo una niña traviesa y te lo enseñaré. ¿Ah, sí? Entonces, veamos, señor. Ejem. Ambos salimos de la conversación por el sonido de alguien carraspeando, mirando hacia la puerta antes de parpadear al ver a una divertida Arinsu de pie en la puerta mientras sostenía su tablet. ¿Interrumpo algo? Preguntó y sonreí con suficiencia mientras Toa ponía los ojos en blanco y asentía. Sí, ahora el momento se ha ido. Tú ve y prepárate y te espero en la entrada principal en 1 hora. Entendido. Nos vemos cuando te vea, Arinsu. Adiós, Tilde. Antes de que te vayas, Darling y Goma querían hablar contigo en la sala de reuniones lo antes posible. Dijo que es algo sobre las esferas del dragón. Creo que sé de qué va. Voy a echar un vistazo. Towa, continuaremos nuestro pequeño juego otro día, ¿vale? Claro. Dijo Towa poniendo los ojos en blanco, haciendo que Arinsu se riera mientras yo sonreía con suficiencia y dejaba a los dos científicos con su trabajo mientras cerraba la puerta tras de mí, decidiendo ir directamente a donde podía sentir a Goma, Dabura y Dejesu cerca. Te juro que si me van a preguntar lo que creo que me van a preguntar, les voy a dar una paliza a los tres. Nota de la autora. Y la tensión entre Towa y Zeya aumenta mientras Meruem por fin ha empezado a crear su nueva armada. Además, como habrás notado, este nuevo estilo de perspectiva dividida es como será la historia a partir de ahora, con Meruem en tercera persona y Zeya en primera persona. ¿A dónde llevará esto? ¿Tendrás que descubrirlo en el próximo capítulo de Perfección? No para mí. Como siempre, puedes ir a mi página patreon.com/King Crimsonova para leer más adelante sobre esto, así como muchas otras historias e incluso algunas que aún no se han publicado en este sitio. Si quieres, puedes hacerlo, pero si no, todo está bien porque seguiré subiendo aquí. Esto es solo yo intentando sacar algo de dinero extra. Como siempre, leed, disfrutad, reseñad y hasta la próxima semana, adiós. Chapter 22. Capítulo 22. Cuando por fin entré en la sala donde Dabura y los demás esperaban, asentí a los guardias que abrieron la puerta antes de soltar un suave silbido mientras miraba la preciosa mesa de roble negro con forros dorados y asientos del mismo color y marca en el centro de la sala. Encima había lo que parecía un holograma 3D de la estructura arbórea en la que estábamos, con numerosos puntos de varios colores esparcidos por todas partes y, en la cima, donde estaba el castillo, podía ver mi propio ki moviéndose visiblemente. ¿Sistema de seguridad? Pregunté mientras me sentaba en la silla que me ofrecían, Dabura asintiendo mientras Goma sonreía orgulloso desde donde estaba, mientras Dejesu permanecía junto a Dabura. Sí, mi propia creación. Con un poco de mi magia, conseguí crear un sistema que no solo monitoriza las idas y venidas de cada persona en el gran árbol Clipot, sino que también me ayuda a controlar cualquier peligro que pueda acercarse. No está mal. ¿Así que la reina me ha dicho que querías verme para algo? Pregunté y Dabura asintió mientras Goma apartaba su sistema de monitorización con un gesto. Inmediatamente, el ambiente jovial de la sala se volvió serio cuando Dabura se inclinó hacia adelante, y yo hice lo mismo mientras nos mirábamos fijamente. ¿Sabes hacer esferas de dragón? Preguntó y yo sonreí con suficiencia y asentí. Puedo. Déjame preguntarte eso de otra manera. ¿Alguna vez llegarás a hacer Dragon Balls? No. Mi respuesta le hizo sonreír con suficiencia mientras asentía, ambos nos giramos al oír a Goma gemir. Vamos, Tilde. ¿Realmente? ¿No quieres unas esferas que concedan deseos y que puedas usar? Primero, he usado las esferas del dragón de Namek antes y ya siento la tentación de querer usarlas de nuevo en el fondo de mi mente. En segundo lugar, el proceso para crear Dragon Balls no es rápido ni sencillo, ni tengo la capacidad para hacerlo ahora mismo.
En tercer lugar, la amenaza de crear esferas de dragón no radica tanto en hacerlas como en ser yo quien las haga. No te seguimos, Lord Zay. Dejé su habló y suspiré mientras me recostaba. Mira, la cosa es la siguiente. Aunque quisiera, hay dos problemas ahora mismo que me impiden hacerlo. La primera es que el dragón eterno que vivirá dentro de las esferas del dragón debe primero formarse dentro de mi psique. Eso significa que podría crear orbes en forma de esferas del dragón, pero no tendrán poder dentro de ellas hasta que deje que el dragón duerma dentro de ellas. ¿Y la segunda? Cuanto más poderoso es el creador de las esferas del dragón, más poderosos son los deseos que se pueden conceder. Ahora mismo, no es descabellado decir que soy uno de los seres más poderosos de nuestro universo y que si hago Dragon Balls, serán igual de poderosas. Eso significa que si alguien consigue ponerles las manos encima, no sé cuál será el límite de los deseos que podrán hacer. Entonces, ¿por qué no le añades una contraseña? Preguntó Dabura y yo solo sonreí con suficiencia mientras negaba con la cabeza. Ya lo he pensado, pero entonces, ¿qué impide que alguien encuentre otras esferas del dragón y las use para aprender la contraseña? Por lo que sé, las esferas de dragón no son inmunes a los deseos de otras esferas de dragón, así que prefiero no crear miles de códigos de acceso para mis esferas solo para que se resuelvan con un simple deseo de otras esferas de dragón. Ver. Bueno, te dije que no lo iba a hacer. Dijo Dabura mirando a su hermano pequeño y yo me encogí de hombros al ver a Goma suspirar. Lo siento, pero mi respuesta va a ser no. Al menos, hasta que llegue a un punto en el que pueda hacer que mis esferas de dragón no solo sean inmunes a todas las formas de detección, sino también a otras esferas de dragón. Jaja, lo entiendo. Y yo que pensaba que conseguiríamos unas esferas de dragón nuevas para no tener que luchar contra los Tamagami por las suyas. ¿Tamagami? Pregunté con el ceño fruncido de confusión, mirando a Dabura, que sonrió con suficiencia al responder. Nosotros, del reino demoníaco, tenemos nuestras propias 3 esferas del dragón, pero están repartidas por los 3 mundos demoníacos y cada una tiene su propio guardián para asegurarse de que nadie pueda simplemente llevárselas. ¿Y estos guardianes son los Tamagamis? Pregunté, tarareando mientras él asentía. ¿Qué tan fuertes son? Teniendo en cuenta que ningún ser ha podido capturarlos en los últimos 1000 años desde que se crearon, diría que son bastante poderosos. ¿Nadie? ¿Ni siquiera ese tal rey Mechikabura del que habláis hablado? Mechikabura no se preocupó por las esferas del dragón y dijo que eran demasiado débiles para conceder sus deseos. Habló Dabura y yo tarareé ante su respuesta y asentí. Quizá he encontrado mi nueva aventura para hacer después de procesar los recuerdos. Hola, Dabura. ¿Puedo preguntar quién creó estas esferas del dragón? Pregunté mirando al rey, que parpadeó varias veces antes de asentir. Sí, es Neva, el único namekiano que se quedó cuando el resto de su clan se trasladó al mundo exterior. ¿Y cuántos años tiene esa Neva? La última vez que miré, un poco más de 1000 años, ¿verdad? Dijo mientras miraba a Dejesu y Goma en busca de confirmación, una sonrisa ladeada apareció en mi rostro mientras ambos asentían en acuerdo antes de que me pusiera de pie. Bueno, cuando termine mi aventura con Towa y su compañera, dile a este Neva que quizá quiera empezar a trabajar en nuevos Tamagamis porque los viejos se van a romper. Espera, ¿qué? ¿Y olvídalo? Supongo que se lo diré yo mismo, pensé con una sonrisa mientras salía por la entrada principal del castillo, notando a Towa con su mono ajustado que dejaba ver su curvilínea, mientras estaba junto a una namekiana que parecía incluso mayor que Kami, algo que no creía posible. También agradecía no tener receptores nasales, ya que Towa se tiraba ligeramente de la cara al estar junto al sonriente namekiano, mientras los demonios que pasaban se pellizcaban la nariz y se atragantaban en cuanto oían a la vieja namekiana. Hola, soy Ne. Antes de que pudiera terminar la frase, chasqueé los dedos y los ojos del namekiano se abrieron de par en par al verse atrapado en un aura blanca e inmaculada. Towa me regaló una sonrisa agradecida mientras el ahora limpio namekiano miraba sorprendido su cuerpo. La capacidad de los Kai para doblar el tejido de la realidad a su antojo nunca deja de sorprenderme. Supongo que eres la Neva namekiana, ¿verdad? Me llamo Zei y es un placer conocerte. Hablé mientras extendía la mano y Neva finalmente dejó de maravillarse de su cuerpo limpio para regalarme una sonrisa desdentada mientras me estrechaba la mano. Igualmente, Zei. Debo decir que nunca había visto un hechizo así. ¿Qué magia usas? Ni un hechizo. Solo manipulación de la realidad sencilla. ¿Así que es el tipo que nos va a llevar a este nuevo sitio? Le pregunté a Towa después de dejar a Neva atónita una vez más. La mujer resopló mientras asentía.
Sí, pero esa no es la única razón por la que está aquí. Él también fue quien la creó y puso las runas de sellado, así que sin él, no tenemos forma de entrar. Ah, ¿sí? Murmuré mientras miraba al Namekiano antes de sorprender a todos al cortarme el brazo y pateárselo, el Namekiano parpadeando justo cuando mi brazo crecía en una gran manta de sustancia y envolvía su piel. Podía sentir cómo luchaba dentro de ella e intentaba liberarse, pero respondió demasiado tarde y sonreí con suficiencia mientras recogía mi carne hacia mi forma, mi brazo creciendo mientras cerraba los ojos y respiraba hondo mientras procesaba rápidamente los recuerdos del viejo mago Namekiano. Cuando por fin los abrí, me encontré con las miradas de sorpresa de la multitud a nuestro alrededor y la mirada divertida de Towa mientras se ponía delante de mí. No pudiste evitarlo, ¿verdad? Me dio demasiadas vibraciones raras para ignorarlas y, además, ahora sabes que todos sus recuerdos y hechizos están con alguien en quien puedes confiar. Eso, es cierto. ¿Tienes algún problema con eso, hermano? Preguntó mientras miraba más allá de mí y me giré para ver a una Arabura riendo y a una Goma sonriente bajando la escalera hacia nosotros. Ninguna. Neva siempre ha estado cercana a Mechikabura y, aunque se suponga que está muerto, no tenemos garantía de que no intente resucitarle. Eso y confío mucho más en Zell que en ese viejo, así que digo que mejor se va bien. Ahí lo tienes. Entonces, ¿nos vamos o no? Preguntó mientras se giraba y empezaba a caminar hacia el único dirigible que había detrás de la multitud, a lo que asentí y la seguí. Por supuesto. Vamos a procesar estos recuerdos. Meruem tarareaba mientras flotaba en el cielo, sus ojos estirados para captar cada pequeño detalle en todo el planeta en el que estaban. Y vete. Con sus palabras, sonrió con suficiencia al sentir a su ejército girar a su alrededor a toda velocidad, asegurándose de que todos tuvieran suficiente velocidad antes de desaparecer y reaparecer detrás de uno de sus soldados. El bioandroide estaba tranquilo mientras simplemente desaparecía y reaparecía entre su ejército, gemidos escapando de los labios de sus soldados mientras marcaba a cada uno en cuanto sentía su energía subir demasiado. Tras unos minutos, sonrió con suficiencia mientras flotaba en el aire, tarareando al ver las caras de decepción en el rostro de su ejército mientras flotaba hacia ellos. Ánimo, soldados. Esta vez has conseguido mantenerte oculta de mis sentidos más de un minuto, especialmente tú, Cheelai. Dijo mientras miraba al alienígena humanoide de piel verde que estaba al frente del grupo, la chica sonrojada un poco por su elogio mientras asentía. Gracias, mi señor. Dijo y Meruem sonrió antes de girarse hacia el gigante del grupo. Pero tú superaste mis expectativas, Broly. Para ser sincero, esperaba que fueras tú el primero en darse cuenta, pero no pensé que te llevaría tan rápido. Dijo el clon mientras miraba al coloso Saiyajin, que sonrió feliz y asintió antes de que Meruem se volviera hacia las otras tres personas que destacaban en el grupo. Paragus, Bonju y Garana, vosotros tres también lo habéis descubierto bastante rápido y tengo que decir que estoy impresionado. No solo eso, Garana, tienes un don para sentir. Dijo mientras miraba al humanoide gorila, que esbozó una sonrisa avergonzada y asintió tímidamente. Le agradezco el elogio, mi señor. No es más que un placer. Ahora, para vosotros, que estos tipos puedan percibir y esconderse mejor no significa que seáis débiles. De hecho, estoy bastante seguro de que si os dieran unos días más de entrenamiento, podríais llegar al mismo nivel que los terrícolas. Eso pareció disipar la atmósfera deprimida de sus cuerpos, todo el grupo mirando con esperanza mientras Meruem se reía y asentía. Sí, digo la verdad, especialmente con la ayuda de los Medipods fabricados por nuestros encantadores científicos. Sin embargo, quiero que todos lo hagáis por vuestra cuenta a partir de ahora, ya que pasaré a la siguiente fase del entrenamiento. Combate. Eso provocó susurros de emoción entre la multitud, los dos Saiyans se centraron instantáneamente en Meruem mientras Cheelai parecía un poco dudosa, incluso Bonju y Garana sonrieron con anticipación. Para ser franco con todos vosotros, creo que la mayoría de los terrícolas podrían enfrentarse a casi todo el ejército y derrotaros con una facilidad ridícula, y los Saiyans Goku, Vegeta y Gohan matarían a todo el ejército con ambas manos atadas a la espalda y vendados por sí mismos. ¿Son tan fuertes, mi señor? Preguntó Paragus con el ceño fruncido antes de que su ceño se profundizara mientras Meruem sonreía y asentía. Más que eso. Seguro que todos habéis oído hablar de la legendaria transformación que puede sufrir un Saiyajin, ¿verdad? ¿Te refieres a la transformación Ozaru? Preguntó Garana y el clon negó con la cabeza mientras miraba a Paragus, que parecía pensativo antes de reírse con los ojos muy abiertos. ¿Tú, quieres decirme?
Eso, que ellos. No pudo terminar la frase y su estado de sorpresa sorprendió a muchos de los demás, considerando lo tranquilo que había estado el hombre durante los últimos días que le conocía. Meruem, en cambio, simplemente sonrió con suficiencia y asintió, sorprendiendo al Saiyajin mientras se volvía hacia el resto del grupo confundido. Para quienes no lo sepan, los Saiyans en realidad tienen dos transformaciones. La primera es la más conocida como la transformación Ozaru, que solo pueden usar en presencia de luna llena. Esto no solo los transformará en una forma gigantesca similar a un simio, sino que también aumentará sus poderes por un factor de 10. ¿Y la segunda? Preguntó Gonyu y Meruem se rió mientras seguía hablando. La segunda es una transformación rara entre la raza Saiyajin, una que solo se vio por última vez hace 1000 años por primera vez y nunca más hasta nuestra época actual. Esa transformación, es la transformación en Super Saiyan. Espera, ¿eso es real? Meruem oyó a Garana susurrar y sonrió mientras asentía. Así es. La transformación en Super Saiyajin es una transformación que solo ocurre cuando un Saiyajin siente una emoción negativa como tristeza, ira y rabia extremas, lo que provoca que sus ojos se vuelvan color verde azulado, su cabello de un dorado brillante y su poder se incremente por un factor de 50. 50. El grupo repitió y Meruem resopló y asintió. Así es, 50. Como la mayoría habréis deducido, Goku, Vegeta y el hijo de Goku son mucho más poderosos incluso que el luchador más fuerte de Garana aquí, pero con su transformación en Super Saiyan, diría que cada uno de ellos es lo suficientemente poderoso como para enfrentarse a mí en batalla. ¿Y quién ganaría entre ellos y tú, mi señor? Preguntó Gonyu y Meruem parpadeó, como si pensara. Esa es una buena pregunta. Diría que ganaría, pero eso solo si me los tomo todos en serio desde el principio. Si jugaba demasiado, les daría a los Saiyans buenas probabilidades de eliminarme. Sin embargo, hablaremos de eso en otro momento. Por ahora, volvamos al entrenamiento de combate. Dijo Meruem y el ambiente se volvió más serio, el clon sonrió mientras todos se erguían y asentían antes de señalarles. A partir de hoy y durante los próximos días, quiero que todos encontréis un compañero y os enfrentéis a él en batallas 1 contra 1. Todos elegid pareja, excepto los 5 que van delante. Paragus, quiero que entrenes con Cheelai porque estoy bastante seguro de que podría ganarle a la mayoría de los chicos de aquí. Eso provocó algunos gruñidos entre la multitud, pero Meruem simplemente puso los ojos en blanco mientras Paragus se giraba hacia una Cheelai algo nerviosa. No te preocupes. Me lo tomaré con calma para nuestra primera batalla. Habló y ella pareció sorprendida antes de dedicarle una sonrisa agradecida. Gonyu, Garana, vosotros dos estáis luchando entre vosotros porque sois de los más fuertes aquí. Como desee, mi señor. Tanto Garana como Gonyu hablaron al unísono con una reverencia y Meruem se rió al ver que ya se analizaban mutuamente antes de girarse hacia un Broly confundido. Eso te deja conmigo, grandullón. Sin embargo, para que sea justo y para asegurarnos de que no volamos el planeta, lo mantenemos ligero y en el aire, ¿vale? Vale. Broly asintió y Meruem asintió antes de que ambos flotaran en el aire, Meruem estirando los brazos mientras Broly se crujía el cuello en serio. Entonces, grandullón, ¿por qué no te quitas eso y empezamos? Dijo Meruem mientras se encogía de hombros. Broly parpadeó antes de fruncir el ceño y agarrar el cuello. Lord Meruem. No creo que sea buena idea. La voz de Paragus gritó desde abajo y Meruem sonrió mientras miraba al preocupado Saiyan. Está bien. Puedo encargarme de él si pasa algo. Broly, puedes quitártelo sin preocupaciones. El ceño del Saiyajin se profundizó antes de asentir lentamente y agarrarse el collar del cuello con ambas manos. Con un solo agarre fuerte, el collar se agulló antes de que Broly gruñera y lo partiera en dos, dejando caer los dos trozos antes de respirar hondo aliviado por no tener la respiración un poco más estrecha. Se siente bien, ¿verdad? Poder respirar sin tener algo así alrededor del cuello. Meruem habló con una sonrisa burlona y Broly sonrió y asintió mientras giraba el cuello en círculos, la sonrisa burlona del bioandroide ensanchándose mientras empezaba a lanzar su ki por su cuerpo. Muy bien, amigo. Muéstrame cuánta fuerza tienes. Déjalo suelto. ¿De verdad? Preguntó Broly y Meruem asintió, chispas amarillas y verdes brillando alrededor del Saiyajin antes de que la sonrisa de Meruem se transformara en una amplia sonrisa mientras el aura del Saiyajin rugía en vida.
Sí, definitivamente es un mutante. Aunque el Saiyan estaba completamente cargado, no había duda de que su ki era más potente que el de los otros Saiyans, a pesar de que también era mucho menor en términos de cantidad que la que tenían todos ellos. No está mal. Nada mal. Ahora, veamos lo fuerte que me he vuelto, pensó Meruem con una sonrisa mientras respiraba hondo, haciendo circular su ki cada vez más rápido por su cuerpo mientras ligeras brisas comenzaban a fluir a su alrededor y un ki violeta claro emanaba de su cuerpo. Al instante siguiente, un grito escapó de sus labios y Broly gruñó cuando la fuerza del ki de Meruem le lanzó un poco hacia atrás, el Saiyan recuperándose rápidamente antes de mirar asombrado cómo el ki de Meruem crecía cada vez más hasta que pasó por encima del suyo. Sin embargo, con el entrenamiento de Meruem, podía sentir que el clon seguía conteniéndose y eso le molestaba por alguna razón. Mientras fruncía el ceño, Meruem sonrió con suficiencia mientras apretaba el puño antes de mirar al Saiyajin fruncido con la cabeza ligeramente ladeada. Bueno, ¿empezamos? N/A. Cliffhanger hasta la próxima semana, jejeje. Próximo capítulo. Recuperando recuerdos y luchando contra un mutante. Además, esto era solo otro capítulo más de parloteos al final para mostrar que Meruem está entrenando poco a poco a su ejército porque no quiere luchar contra Cooler y todo su ejército solo. Podría, pero siempre existe el peligro potencial de que alguien sea más poderoso de lo que cree, así que así puede estar seguro de que el ejército estará ocupado mientras él se encarga de Cooler. Además, estamos hablando de un ejército que abarca casi todo el universo conocido, así que por supuesto que este arco le va a llevar un tiempo deshacerse completamente de la fuerza Cooler. Nunca me di cuenta de que eso sonaba. Otra cosa, y esto es para quienes tengan curiosidad, Meruem y Cell son la misma persona y no en que cada uno tenga su propia personalidad, pero pueden fusionarse en cualquier momento. Sin embargo, hacer eso hará que Meruem desaparezca para siempre y Cell solo quiere reabsorber al tipo cuando finalmente quiera recuperar el último pedazo de su alma. ¿Cuándo ocurrirá eso? ¿Quién sabe? Como siempre, puedes ir a mi página patreon.com/King Crimsonova para leer más adelante sobre esto, así como muchas otras historias e incluso algunas que aún no se han publicado en este sitio. Si quieres, puedes hacerlo, pero si no, todo está bien porque seguiré subiendo aquí. Esto es solo yo intentando sacar algo de dinero extra. Como siempre, leed, disfrutad, reseñad y hasta la próxima semana, adiós. Chapter 23. Capítulo 23. Entiendo por qué quería pelear con Broly. Bonju habló con una expresión de asombro mientras toda la lucha cesaba en el suelo, todos mirando hacia arriba mientras Broly y Meruem hacían temblar el suelo con su ki. Paragus, en cambio, frunció el ceño mientras se concentraba en la energía de Meruem, notando que seguía siendo un poco más inestable y caótica incluso comparada con la energía caótica de Broly que irradiaba en el aire. Así que sigues conteniéndote, Lord Meruem, pensó el Saiyajin mientras Meruem se giraba el cuello, con los brazos extendidos a los lados y una sonrisa burlona en el rostro mientras Broly apretaba los puños a los lados. Ataca cuando súpliques. Meruem fue interrumpido por Broly que apareció frente a él y le golpeó la garganta, pero el clon sonrió con suficiencia mientras empujaba el puño del Saiyan hacia un lado mientras giraba sobre su mano y le daba una patada de talón en la espalda. Broly resistió el golpe y giró con un golpe de revés en el pecho de Meruem, el clon sorprendido al sentir dolor por el ataque que lo lanzó hacia atrás antes de sonreír mientras giraba justo a tiempo para que un puño se acercara lentamente a su cara. Transmisión instantánea. Con un simple pensamiento, el clon desapareció y se quedó detrás de Broly con una pierna levantada, sorprendido y confundido por dónde había ido su enemigo antes de jadear cuando una patada de hacha lo lanzó de cabeza hacia el suelo. Sin embargo, en lugar de dejar que chocara contra él, Meruem desapareció con otra teletransportación y apareció detrás de Broly con el puño echado hacia atrás, sonriendo emocionado mientras veía al Saiyajin girar para enfrentarlo con su propio puño hacia atrás antes de que ambos lanzaran un puñetazo hacia adelante. Ve. Bonju gritó mientras las dos bestias chocaban, los otros soldados saliendo volando tan rápido como ellos, justo cuando una monstruosa onda expansiva se propagó desde sus puños y recorrió la vasta zona que era su campo de entrenamiento. «Madre mía», murmuró Garana mientras veía a Lord Meruem estrellarse contra el suelo y Broly caer en espiral más alto en la atmósfera justo antes de oír el rugido de Lord Meruem y su ki explotar a alturas más altas. «Kaioken». Meruem rugió mientras salía disparado de la nube de polvo hacia Broly, que acababa de conseguir reorientarse. Los ojos del Saiyajin se abrieron de par en par al mirar hacia abajo y ver docenas de rayos de la muerte volando hacia él.
Sin embargo, al cruzar los brazos delante de sí para bloquear el ataque, frunció el ceño al oír los disparos simplemente pasar a su lado, bajando rápidamente los brazos para mirar asombrado los rayos de la muerte que le rodeaban desde todos lados. Granada de la zona infernal. Meruem gruñó mientras movía los brazos hacia adentro y las esferas parpadearon antes de que Broly levantara una barrera de ki justo cuando explosión tras explosión le ocultaba de la vista. En cuanto cesó la última explosión, Meruem no perdió tiempo y apareció frente a Broly con otra transmisión instantánea. El Saiyajin golpeó hacia afuera para atraparlo, pero Meruem desvió el golpe a un lado mientras le lanzaba su propia patada. Saltando por encima del Saiyajin que intentaba agarrarlo, Meruem giró por el aire antes de asestar otra patada al hacha, pero esta vez se aseguró de teletransportarse delante de Broly y asestarle un codazo feroz en el estómago, salivando de los labios del Saiyajin mientras se le cortaba el aire antes de que Meruem gruñera y le enviara otro disparo de ki al pecho. El clon, sin embargo, sabía que eso no era suficiente y extendió los brazos, chispas de relámpagos azul amarillentos recorriendo su cuerpo antes de sonreír mientras apuntaba las manos a Broly con las palmas mirando hacia el Saiyajin y las muñecas una contra la otra. Final, Kamehameha. /Ra. Meruem y Broly rugieron mientras desataban sus ataques, un brillante rayo azul cubierto de relámpagos chispeantes elevándose hacia el cielo mientras un brillante rayo verde esmeralda rugía descendiendo sobre él. «Prepárense para el impacto», gritó Paragus cruzando los brazos delante de él, los demás obedeciendo justo cuando los dos rayos chocaron y desataron una catástrofe sobre el planeta. El suelo bajo el ataque se desplomó durante millas y vientos de nivel huracán estallaron por el impacto mientras ambos luchadores seguían alimentando sus ataques con energía, Meruem apretando los dientes al sentir cómo él empujaba lentamente la energía de Broly antes de gruñir cuando el Saiyan simplemente le empujó hacia atrás añadiendo más energía a su rayo. Hay que desviarlo, pensó Meruem para sí mismo mientras bajaba lentamente un brazo, forzando a soportar el dolor en su mente al sentir cómo los huesos de la mano que aún mantenía el ataque crujían y gemían antes de gruñir mientras condensaba aún más energía en la mano libre que había retirado. Big Bang Kamehameha, X5. Meruem rugió mientras lanzaba su segundo ataque al primero y sonrió victorioso al ver que su explosión se cuadruplicaba en tamaño, los ojos de Broly se abrieron de par en par al ver su explosión de energía completamente destrozada antes de parpadear al encontrarse de pie en el suelo. Volviendo a mirar al cielo, observó cómo el huracán de energía de Meruem pasaba por donde antes estaba más allá de la atmósfera y hacia el vacío que era el espacio. He ganado. Meruem habló con una sonrisa mientras le daba un toque en el hombro a Broly y aparecía junto al Saiyajin, divertido por la expresión de sorpresa y asombro en el rostro del Saiyajin y ocultando su propio asombro por lo poderoso que era el Saiyajin. Aunque no estaba dando todo lo que pudiera, ya que la mayoría de sus ataques también tenían como objetivo matar a su oponente, seguía intentando noquear al Saiyajin y, para que le hubiera costado eso, mostraba el potencial latente y crudo que tenía el Saiyajin mutante. Si consigo despertar en él la sed de batalla y entrenamiento del Saiyan, podría convertirse en el segundo ser más fuerte del universo después de mí, y también Beerus, Whis y Prime. Me pregunto qué estará tramando Prime en realidad, pensó Meruem con un murmullo mientras miraba al cielo antes de negar con la cabeza. Su mente necesitaba estar en este planeta y no en otro. Increíble. Debo admitir que tenía ciertas dudas de que pudieras manejar a Broly en su mejor momento, pero veo que mis dudas eran erróneas. Paragus habló mientras los soldados de la fuerza Freezer descendían lentamente hacia él y Broly esbozó una sonrisa tímida mientras Meruem simplemente resoplaba. Como si ese fuera su punto más fuerte. Podía sentir que se estaba conteniendo un poco, igual que yo. Supongo que el poder que retenía tenía que ver con el collar que llevaba al cuello, ¿verdad? Preguntó Meruem tarareando mientras Paragus asentía y Broly parecía abatido. Así es, mi señor. Mi hijo Broly nació con la habilidad de aprovechar el poder de nuestra transformación Ozaru sin necesidad de transformarse en la forma gigante parecida a un simio. Sin embargo, esto también le obliga a experimentar toda la rabia que uno esperaría de alguien no acostumbrado a la transformación. Y como eres increíblemente mucho más débil que él incluso en su estado base, no pudiste entrenarle para controlarlo, ¿verdad? Meruem habló con un murmullo, asintiendo ante el gesto de Paragus antes de girarse hacia donde Bonyu y Garana seguían mirando asombrados junto con los demás. Garana, tendrás que dejar tu entrenamiento por ahora. Quiero que tú y tu equipo me encuentren 20 planetas en el sistema solar circundante que no tengan vida o no tengan vida inteligente.
Paragus, quiero que me escribas un manual que muestre cómo los Saiyans pueden entrenar para controlar su estado Ozaru. ¿Eso significa?, preguntó Paragus con una mirada esperanzada y Meruem asintió con una sonrisa mientras le daba una palmada en la espalda al confundido Broly. En efecto, sí. Cuando Garana termine su parte del trabajo, tú y yo llevaremos a Broly aquí en un viaje de entrenamiento para enseñarle a controlar no solo su estado Ozaru, sino también a él y a ti cómo convertirse en Super Saiyans. ¿Y qué hay de mí, mi señor?, preguntó Garana y Meruem se rió mientras asentía. No te he olvidado, Garana. Cuando termines, te enseñaré personalmente esa técnica que usé para duplicar mi poder. Además, Cheelai y Bonyu, ya que vosotros dos lograsteis ocultar vuestra energía durante más tiempo y sentirme en mi peor momento, respectivamente, os enseñaré dos técnicas propias. Mientras Paragus y Garana están ocupados, puedes subirla a tu nivel, Bonyu. Meruem habló mirando a las dos damas, a lo que la mujer de piel roja sonrió con suficiencia mientras Cheelai palidecía considerablemente. Está bien, mi señor. Estoy bien con ser oficial de inteligencia. Tonterías. No te preocupes, Lord Meruem. La tendré en condiciones de combate para cuando estés listo para enseñarnos. Dijo Bonyu antes de volar con una Cheelai temblorosa. Meruem simplemente parpadeó antes de mirar a los demás, que se encogieron de hombros. Ejem. Vale, el resto. Encuentro que tener un enemigo fuerte obliga a alguien a subir a un nuevo nivel para vencerlo, así que todos os dividiréis en grupos de 10, y aquí lucharéis contra mí y contra Broly. Estamos de acuerdo con tener combates de entrenamiento 1 a 1, mi señor. No hace falta que un ser como tú se moleste con nosotros, simples peones. Uno de los alienígenas de manchas oscuras al frente habló con una sonrisa nerviosa y el resto del grupo asintió antes de quedarse paralizados mientras Meruem se reía y agitaba la mano con desdén. Tonterías. No tengo nada mejor que hacer con mi tiempo y a Broly aquí no le importa, ¿verdad? Para nada. El grupo soltó un gruñido contenido ante la alegre respuesta de Broly y Meruem contuvo las risas mientras asentía y se volvía hacia ellos. ¿Ves? Ahora, Broly, ¿quieres ir primero o sé? Señor Meruem. El clon ignoró sus suspiros de alivio mientras miraba hacia donde venía la voz, frunciendo un poco el ceño al alienígena humanoide de piel naranja con su sombrero de lana descendiendo hacia ellos. Me resulta familiar. Espera, ¿no era él el tipo que estaba con Cheelai cuando encontraron a Broly? ¿Se llama Lemo, correcto? Meruem habló con una sonrisa mientras Lemo aterrizaba a su lado, el alienígena sorprendido al ver que su señor conocía su nombre antes de sonreír feliz y asentir. Así es, Lord Meruem. Lemo, oficial veterano de la antigua Fuerza Freezer y ahora miembro de la agencia de inteligencia, señor. Descansa, Lemo. Entonces, ¿qué te trae por aquí? Preguntó el clon y los ojos de Lemo se abrieron de par en par antes de asentir y sacar un disco circular con luz brillando en el centro. Meruem frunció ligeramente el ceño cuando un holograma 3D apareció frente a él antes de que sus ojos se abrieran al ver una figura familiar abrazando a un namekiano frente a una casa con forma de cúpula. He venido a informar que el individuo conocido como Granola finalmente ha aterrizado en el planeta Cereal y se ha tomado unas vacaciones de 3 días de su trabajo de cazar recompensas. ¿Cuándo se grabó esta grabación? Hace 1 hora, señor. Intentamos traerlo antes, pero tuvimos que usar líneas de puerta trasera para asegurarnos de que Kohler y sus hombres no nos encontraran. Eso está más que bien, Lemo. Bien hecho. Dijo Meruem con una sonrisa antes de que Broly parpadeara cuando el clon se giró y le dio una palmada en la espalda. Parece que tendrás que entrenarlos tú solo, grandullón. Tengo un asunto urgente que atender. ¿Necesitas ayuda? Preguntó Broly y Meruem se conmovió al ver la inmediata expresión de preocupación en los ojos de Broly, que se rió y negó con la cabeza. No hace falta, pero si lo hago, simplemente me teletransportaré de vuelta y vendré a buscarte, ¿vale, grandullón? Vale. ¿Así que debería contenerme con ellos? Preguntó Broly señalando al grupo de soldados delante de ellos y Meruem tarareó al ver sus miradas suplicantes antes de sonreír y asentir. Sí, no queremos que los hombres queden pegados en el suelo antes de que podamos vengar a Freezer y matar a Kohler y sus fuerzas. Sin embargo, Broly se detuvo hacia el grupo para mirar a Meruem con confusión, los soldados igual de confundidos antes de palidecer ante la sonrisa sádica y familiar de Meruem al hablar. No te guardes demasiado. Los Medipods están activos y fabricamos unas cuantas docenas, así que tener un brazo o una pierna rotos no importaría mucho. Entendido.
Broly habló con una sonrisa antes de lanzarse hacia el grupo, Meruem sonriendo con suficiencia mientras Lemo hacía una mueca al ver a Broly arrasar entre los soldados como si no fueran nada, antes de que el alienígena se girara hacia el clon y carraspeara. Ahora Lemo, déjame ver si podemos transferir esa información a una nave que me lleve al planeta. Como desee, mi señor. ¿Puedo preguntar algo? Pregunté mientras Towa y yo viajábamos en el dirigible por los cielos del primer mundo demoníaco, sonriendo levemente mientras ella simplemente tarareaba para mostrar que estaba escuchando. ¿Cuál era exactamente tu relación con Mira? Me miró de reojo antes de reírse mientras negaba con la cabeza. No tienes que preocuparte de que vuelva a matarte o algo así. Veo todas mis creaciones como mis hijos y me aseguro de no darles la capacidad de reproducirse ni de darles sentido para hacerlo. Me preocupaba más el hecho de que pudiera destruir tu preciada creación si él regresaba, pero eso me tranquiliza. Entonces, ¿se supone que Glorio es su clon como dijiste? No clonar. Una versión mejorada y superior que puede usar tanto magia como ki y con libre albedrío para tomar sus propias decisiones, a diferencia de Mira, que dependió de mis órdenes hasta los últimos momentos de su vida y no pudo usar nada más que el ki para luchar. Ya veo. Supongo que la magia solo puede usarla quienes tienen alma, ¿verdad? ¿Por qué dices eso? Por tus palabras de llamar a Glorio la mejora y por lo que he visto desde que lo conocí, tiene sus momentos en los que muestra emociones como diversión, alegría, nerviosismo y ira, a diferencia de Mira, que sé que es una roca estoica que solo conoce la ira. Eso y por lo que recuerdo de Mira, es igual que yo pero con un cerebro tecnológico, lo que significa que solo puede usar cálculos y lógica para avanzar en la vida, a diferencia de Glorio y yo, que probablemente tenemos el mismo cerebro que él, pero con la ventaja añadida de que sabemos qué decisión es la correcta lógicamente y cuál la correcta emocionalmente. Respondí y ella simplemente sonrió con suficiencia antes de que se le escapara una risita. Parece que el mundo científico está llamando su nombre, señor Zei. ¿Puedo preguntar si te gustaría unirte a nosotros en el lado de la lógica y los químicos? Desgraciadamente, tendré que rechazarlo. Me gusta no ser un ser robótico que se preocupa primero por sus inventos y por todo lo demás después. Verás que tus inventos probablemente no te traicionarán tampoco. Hablando por experiencia, señorita Towa. Oh, definitivamente. Mis 3 mejores amigos intentaron venderme a mi padre hace 300 años durante la guerra para conseguir un buen puesto en su corte. Por desgracia para ellos, les coloqué dispositivos espía y pillé a los 3 desprevenidos antes de que pudieran ejecutar su plan. ¿Y supongo que están muertos? Pregunté antes de reírme, mientras ella simplemente me miraba divertida. Ni un poco. Los tengo atrapados en mi laboratorio en un sello de ilusión donde un segundo fuera es 100 años dentro, junto con las bestias más viles y trastornadas del tercer mundo demoníaco que pude encontrar. ¿Y tú? ¿Alguna historia de traición que te guste compartir? Preguntó y parpadeé antes de fruncir ligeramente el ceño. No es exactamente una traición, para ser honesto. Cuando desperté, quería que los Z-Fighters me ayudaran a absorber a 17 y 18 y luego simplemente dejaría el planeta. Sin embargo, resulta que a los Z-Fighters no les gusta trabajar con nadie que no sea al menos medio humano. Te atacaron. Primero, Piccolo. Luego, Vegeta y luego Krillin, de todos, me partieron por la mitad. ¿Al menos los mataste? No me importaba mucho Piccolo y solo le rompí el cuello y la columna de Vegeta como pago por haberme atormentado. En cuanto a Krillin, absorbí su energía vital y lo mantuve dentro de mí durante 3 días antes de finalmente liberar su alma. Eso es, muy leve, en realidad. Si fuera yo, los habrían atado desnudos a un poste de cría y un ejército de minotauros habría hecho lo que quisieran con ellos hasta que me cansara de verlo. Y sabes que eres una mujer muy aterradora, ¿verdad? Sí, pero como te he dicho, no tienes nada de qué preocuparte. Te encuentro, calmante y divertido al mismo tiempo. Dijo con una sonrisa y capté un atisbo de diversión en sus ojos mientras simplemente suspiraba y negaba con la cabeza. ¿Por qué pensé que era buena idea apretarte el culo? Porque aparentemente aún tienes la necesidad del Saiyajin de procrear. Pero no te culpo. Es uno de los mejores traseros del universo. Dijo con naturalidad y parpadeé antes de asentir en señal de acuerdo. Eso, es cierto. Vaya, ¿quién iba a pensar que yo tocaría el bei? ¿Tenéis que hablar así de traseros? Uf, a un viejo namekiano como yo no le da más que dolor de cabeza. Casi me salto del susto al oír una voz detrás de mí, girando rápidamente solo para parpadear sorprendida al ver a una neva frunciendo el ceño sentada en el asiento trasero mientras me fulminaba con la mirada.
Neva, me alegro de verte encontrar un nuevo cuerpo para que tu alma habite. No gracias a tu novio aquí. ¿Tienes idea de cuánto tiempo me costó llegar a un cuerpo seguro sin que alguna de las bestias de aquí me comiera? Parpadeé mientras mi mente repasaba cada recuerdo de Neva antes de que un gemido escapara de mis labios al encontrar el hechizo que había usado. ¿Proyección astral? ¿Por qué necesitas un hechizo para proyección astral? Porque me gusta estar preparado y, al parecer, es precisamente lo que me salvó de ser devorado por ti para siempre. ¿Quién demonios se come a alguien cuando acabas de conocerle? Parecías raro y sospechoso y no me gusta que haya gente rara y sospechosa a mi alrededor. Lo dice el tipo que devoró a Majin Buu. Él es la encarnación de lo inquietante y sospechoso y ahora tú también. Oh, ahora has cruzado una línea, Namekiano. ¿Quieres que te dispare con uno de tus hechizos? Oh, prueba suerte, Jin. Neva gruñó mientras sus ojos brillaban con un tono dorado, a lo que sonreí al notar que mi ki subía antes de parpadear al encontrarme mirando por la ventana, escuchando el gruñido de Neva y girando la cabeza para ver su silla girada. No me importa que discutáis, pero no se permite pelear dentro de mi nave. Si quieres luchar, hazlo en la cámara del tiempo hiperbólico. Es la habitación más allá del espacio y el tiempo. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo, Towa? Preguntó Neva mientras él se giraba y sonreí con suficiencia cuando Towa puso los ojos en blanco. Oh, cállate. Ahora, prepárate. Ya hemos llegado. Dijo ella y yo observé cómo empezábamos a descender a un cañón que se extendía por kilómetros, con numerosas luces encendiéndose en el exterior de la nave e iluminando el área a nuestro alrededor. Izquierda. Tanto Neva como yo hablamos antes de sonreír con suficiencia ante su bufido mientras Towa se reía mientras giraba a la izquierda, derecha hacia un túnel antes de aterrizar la nave dentro. Sin embargo, al salir de la nave, me quedé maravillado con los cientos de sigilos rúnicos que nos rodeaban, girando lentamente para mirarlos antes de presenciar un conjunto de puertas dobles de roble oscuro al final del túnel con forros dorados en el marco y los bordes. Justo delante de su parte había una gran cresta demoníaca, con sigilos rúnicos que se extendían desde su centro y se ramificaban hasta cubrir toda la puerta. Entonces, ¿quién va a desactivar el sello? Preguntó Towa mientras nos miraba y yo pateé a Neva hacia él antes de que pudiera hablar. El Namekiano me fulminó con la mirada mientras yo me encogía de hombros. No sé si siquiera conseguí todos tus recuerdos, así que puede que hayas escondido un hechizo dentro del hechizo. Dije y él frunció el ceño antes de resoplar mientras se dirigía hacia la puerta. Listillo. Le oí murmurar mientras ponía una mano en la puerta y sonreí al ver aún más sigilos rúnicos apareciendo en las paredes y la puerta, observando cómo todos brillaban en dorado antes de ser atraídos directamente hacia la puerta. No pasó ni un segundo antes de que todas las runas se condensaran en forma de orbe en las manos de Neva, un zumbido escapó de mis labios mientras veía a Neva absorber la esfera antes de alzar una ceja al sentir que su magia casi duplicaba su potencia. Ya veo. Un hechizo que sella un área para todos a cambio de que esté constantemente alimentada con la mitad de tu poder mágico. No está mal, Neva. ¿Recuerdas ese hechizo? Preguntó Towa y negué con la cabeza antes de girarnos mientras una risa pícara escapaba de los labios de Neva. Jejeje tilde por supuesto que no. Mis hechizos más poderosos están grabados en mi alma y solo cuando uno pueda absorber completamente mi ser esos hechizos se le mostrarán. Y eres un Namekiano jodido. Dije antes de negar con la cabeza mientras Neva simplemente se reía a carcajadas ante mis palabras, girándose hacia Towa, que parecía divertida mientras tamborileaba con el dedo el orbe de su bastón. ¿Ya habéis terminado de discutir? Por ahora. Respondimos al unísono y ella puso los ojos en blanco antes de que Neva parpadeara y le señalara con su bastón. Empieza a entrar. No confío en ti ni tan lejos como puedo lanzarte y puedo lanzarte muy lejos. Por supuesto, princesa. Neva habló asintiendo antes de entrar. Towa me miró de reojo mientras yo me encogía de hombros y le hacía una reverencia con un gesto teatral. Después de ti, querida princesa. No te pases a la suerte, Zell. Ni se me ocurriría. Dije y ella sonrió con suficiencia mientras seguía a Neva justo cuando él abría la puerta, a lo que respiré hondo y miré el vacío blanco más allá de las puertas antes de asentir y dar mi primer paso hacia él. Hora de poner finalmente orden en mis recuerdos. A/N. Primero, acabo de darme cuenta de cuánto he estado hablando de los recuerdos. Perdón por eso, pero Zell ya no habla tanto de ello para que no tengáis que sufrir eso. En fin, Meruem va camino de Granolite. Zell Prime está entrando ahora en la cámara del tiempo hiperbólica. ¿Cómo irán sus misiones y será fluido? Tendrás que descubrirlo la próxima vez en Dragon Ball.
¿Perfection? No para mí. Además, la pelea entre Broly y Meruem fue simplemente probándose mutuamente mientras intentaban vencerse. No iban a por todas, o podrían haber destruido el planeta y a todos los que vivían en él. La guerra comenzará después de la misión Granla, pero será Meruem quien la lidere y no Cell. Solo para aclarar esa parte. Como siempre, puedes ir a mi página patreon.com/King Crimsonova para leer más adelante sobre esto, así como muchas otras historias e incluso algunas que aún no se han publicado en este sitio. Si quieres, puedes hacerlo, pero si no, todo está bien porque seguiré subiendo aquí. Esto es solo yo intentando sacar algo de dinero extra. Como siempre, leed, disfrutad, reseñad y hasta la próxima semana, adiós. Chapter 24. Capítulo 24. Esto es mucho más grande de lo que esperaba. Murmuré asombrado mientras entraba en el abismo blanco que era la cámara del tiempo hiperbólica. Esta solo tenía un reloj de arena a un lado y dos camas dobles al otro. Bienvenidos a mi propia y personal cámara del tiempo hiperbólica. Bueno, no el mío porque no lo creé, pero como nadie lo usaba, lo cogí para mí. Las palabras de Neva devolvieron mi atención mientras veía al namekiano sentarse con un gruñido mientras una mueca se dibujaba en mi rostro. ¿Qué quieres decir con que no lo creaste? ¿No pensaba que los namekianos eran capaces de hacerlo? Oh, no digo que los namekianos no lo sean. Digo que no fui yo quien hizo esta cámara en sí. Solo conseguí crear una puerta que lleva a ella, pero como la dilatación temporal dentro depende de la entrada que uses, solo pude hacer una puerta que haga 6 meses dentro un día por fuera. Así que estás diciendo que el espacio que forma el interior de la cámara del tiempo hiperbólica existe desde antes de que se creara siquiera la primera puerta de acceso a ella. Como dije, hay una razón por la que la llamo la sala más allá del espacio y el tiempo. Literalmente estamos tallando un trozo del continuo espacio-tiempo y empujándolo a una dimensión casi infinita. El rápido cambio de temperatura, densidad del aire y gravedad en el interior es simplemente partes de otras dimensiones filtrándose por el agujero que hicimos en el espacio y el tiempo e intentando recuperar su lugar aquí. Y joder, hay mucha más información sobre este sitio de la que pensaba. Ya veo. Por eso siempre he podido percibirlo. Como alguien que ha viajado por el espacio una y otra vez, soy sensible a la energía temporal que hay en él. Towa intervino mientras agitaba su bastón, el orbe de cristal en la parte superior brillando y palpitando periódicamente antes de sonreír con suficiencia al girarse hacia Neva con una expresión curiosa. Neva, mientras Cell está ocupado organizando sus cosas, tengo algunas preguntas para ti. ¿Me escucharás si digo que no? Para nada. Cell, ¿estarás bien solo? Solo estamos nosotros aquí dentro, ¿verdad? Pregunté antes de negar con la cabeza mientras Neva me dedicaba una sonrisa pícara. Por supuesto. ¿Quién más? Ja, Neva. Sabes que tengo los recuerdos del Gran Kai Supremo, ¿verdad? Eso significa que tengo recuerdos de hechizos de sellado que destrozan mente, cuerpo y alma a lo largo de siglos, asegurándose de que experimentes incluso el más mínimo indicio de dolor que se ha incrementado por miles. Entonces, ¿la habitación es segura o no? Es seguro. A menos que alguien use nuestra entrada, nadie podrá entrar de otra manera. El namekiano habló con una sonrisa ligeramente nerviosa y asentí antes de girarme hacia una divertida Towa. Nos vemos en un par de meses, o quizá incluso 1 o 2 años. Claro, estaremos aquí. Respondió y asentí antes de decidir si podía volar, frunciendo un poco el ceño al empezar a levitar y notar lo mucho más pesado que era el aire comparado con el que estaba acostumbrado. Esto es quizá 50 veces más que la Tierra hará. Acaba de hacerse más pesada. Está ajustando constantemente la gravedad a mi alrededor para asegurarse de que siempre estoy bajo una gravedad muy fuerte. Tío, esta habitación es increíble, pensé con una sonrisa antes de salir disparado en dirección opuesta a la puerta, ampliando la sonrisa al notar cómo la gravedad aumentaba cada vez más a medida que me alejaba hasta que me vi obligado a caer al suelo solo por lo pesado que era. Aterrizando con un gruñido, el suelo bajo mis pies explotó mientras despegué a toda velocidad. La parte Saiyan de mí se sentía eufórica al ver que el vacío blanco intentaba forzarme al suelo y de hecho me obligaba a reducir la velocidad cuanto más avanzaba. Cuando por fin me detuve, el aire era tan denso que incluso una respiración profunda me costó un poco de esfuerzo y solté un suspiro al sentarme, gruñendo mientras el suelo temblaba con cada movimiento antes de fruncir el ceño y cruzar las piernas y cerrar los ojos. Vale, esto debería ser suficiente.
Hora de revisar estos recuerdos, pensé frunciendo el ceño mientras finalmente soltaba mi conciencia, sintiendo cómo me arrastraban antes de gruñir al abrir los ojos de golpe y mirar el caos a mi alrededor. Dondequiera que miraba dentro del caleidoscopio que era mi mente, no veía más que lo que parecían millones de páginas volando por todas partes en el vacío, atrapando una de ellas antes de fruncir el ceño al leer el título. Recuerdo de Silaki a los 43 años según la galaxia Niyoutir del cuadrante galáctico occidental. Día 1230 de 39-120 del segundo año después de la guerra interestelar. Cada página es un recuerdo del día de alguien. Pensé atónito mientras miraba a mi alrededor, viendo cómo millones de recuerdos volaban a mi alrededor como una tormenta. No, olvida los millones. Kid Buu probablemente ha absorbido cuatrillones de personas durante el tiempo que estuvo activo y eso significa que probablemente hay decillones y más decillones de recuerdos volando por ahí. ¿Tengo siquiera la capacidad de almacenamiento para absorberlos todos? Pensé con el ceño fruncido y preocupado antes de negar con la cabeza, sabiendo que aunque un recuerdo equivaliera a 1 megabit de almacenamiento, no había manera de que pudiera conseguir la mitad de los recuerdos, aunque tuviera un almacenamiento de datos casi infinito en mi mente. Pero ¿y si no lo hago? ¿Y si copio la estructura de esa base de datos a otra? Quizá los Supremos Kais tienen un hechizo así. Pero eso significaría que tendría que revisar tantos recuerdos para conseguirlo, a menos que, me quedé en silencio mientras estiraba las manos concentrándome, apretando los dientes mientras comprimía mi magia hasta su punto absoluto antes de que un rugido escapara de mis labios al enviarla tan lejos como podía. Con un jadeo, sentí mi paisaje mental por primera vez mientras hacía que mi magia lo envolviera por completo, respirando hondo mientras sentía que me conectaba con cada recuerdo de cada persona que Buu había absorbido. Sin embargo, me obligué a dejar de ver cada recuerdo mientras los apartaba, apretando los dientes mientras me concentraba en la imagen de los Supremos Kais. Con una sonrisa, observé cómo casi la mitad de los recuerdos se retrasaban mientras la otra mitad empezaba a organizarse en 5 secciones, mi sonrisa se desvaneció y un gemido escapó de mis labios al ver que las secciones seguían siendo casi del mismo tamaño que los rascacielos más altos que había visto en mi vida anterior. Lo curioso era que cada uno tenía 50 pilas o más detrás, que se hacían cada vez más pequeñas cuanto más atrás se hacían las pilas, hasta que vi cómo se hacía la última con una distancia de todo un campo de fútbol entre la última pila y yo. Y está bien. ¿Revisa un hechizo que tenga que ver con la mente?, pregunté y observé cómo los recuerdos se retiraban de sus pilas y se barajaban de nuevo, esta vez casi todos, salvo quizá un par de miles, de páginas se empujaban hacia atrás para unirse a las demás, mientras que las que quedaban formaban una pila que ahora tenía el mismo tamaño que un edificio de 5 plantas. Vale, eso es mucho más manejable de lo que esperaba. Ahora, encuéntrame recuerdos de hechizos que ayuden a copiar su capacidad de almacenamiento mental sin que tenga efectos secundarios negativos o neutrales, sin que sea dañino para su usuario y sin que cree una personalidad dividida de ningún tipo. Hablé en voz alta y puse los ojos en blanco al ver que solo uno de los miles de hechizos flotaba hacia mí, los demás se unieron al resto de la tormenta de recuerdos a mi alrededor mientras leía lentamente el recuerdo frente a mí. Vampirismo de la memoria. Usando los deseos de mi subconsciente y mi mente, convierte el recuerdo que esas dos mentes más desean en parásitos vampíricos que devoran los recuerdos innecesarios y usan el poder mental de ellos para potenciar esos recuerdos vampíricos hasta el punto de que siento que estuve allí aprendiéndolos. Ya veo, así que los recuerdos básicamente se convierten en sanguijuelas que chupan la sangre mental de los recuerdos menos importantes para mejorar su aspecto desde mi punto de vista. Eso, suena perfecto y estoy bastante seguro de que los Kai Supremos y los grandes Kai Supremos tienen recuerdos de casi todo lo que existió hasta hace unos millones de años, cuando Shin mató a Vividi y dejó a Buu sellado en la tierra. Al menos, creo que así fue como pasó. Curioso cómo ese es el único recuerdo que no puedo ver, pensé frunciendo el ceño mientras escaneaba mi mente, notando que cada recuerdo mío seguía siendo perfecto salvo ese mismo recuerdo. Probablemente sea solo que Zeno está trabajando como dijo el Gran Kai Supremo. Supongo que lo averiguaré en otro momento. En cuanto a ti, asumílate. Canté en voz alta y dejé que el recuerdo calara en mi mente, sonriendo al sentir que aprendía el hechizo solo de verlo repetirse una y otra vez en mi cabeza. Mientras juntaba las manos con solo las yemas de los dedos tocándose, apareció un orbe rojo hecho de lo que probablemente eran miles de hilos en miniatura flotando entre mis manos, mis ojos se abrieron de par en par al sentir la energía pura y divina que emanaba de la caótica esfera de energía. Así que el hechizo usa ki divino en lugar de magia,
Ya veo. Ahora, es hora de ordenar estos recuerdos. La memoria, vampirismo. Canté mientras abría los brazos, el aire a mi alrededor brillando mientras la esfera crecía para envolver todo mi cuerpo antes de sonreír al ver millones de hilos de energía salir volando y adherirse a un recuerdo que pertenecía a un Kai supremo, mi sonrisa creciendo mientras veía cómo el mundo se teñía lentamente de un tono escarlata. Ahora, es hora de convertirnos finalmente en uno. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Preguntó Neva mientras él y Towa se sentaban en el suelo justo frente a la puerta que daba al primer mundo demoníaco, Towa frunciendo el ceño al sentir la energía mágica de Cell parpadear constantemente a pesar de lo lejos que estaban de él. Casi 7 meses. ¿Cuánto crees que tardará? Teniendo en cuenta que su firma mágica ha disminuido en sus fluctuaciones y que su ki se está volviendo cada vez más horrible para mis sentidos, diría que nos queda aproximadamente un mes antes de que finalmente termine. Respondió Neva y Towa asintió mientras jugaba con su coleta. Tenía que admitir que Neva tenía razón, ya que incluso con la sangre Glin que había añadido a su ADN gracias a algunas muestras de su cuñada, el ki divino seguía poniéndola incómoda y el ki de Cell le recordaba a un ser divino al que nunca quería volver a encontrar. El rey oscuro Mechikabura fue un amigo fiel de su padre Abura, pero fue esa fe la que debilitó la mente de su padre ante los hechizos mentales de su amigo, lo que le permitió convertirse en gobernante del reino demoníaco desde las sombras antes de que ella y sus hermanos finalmente recuperaran su reino. Incluso después de matar a su padre y darse descanso, todos tuvieron que luchar contra el propio Rey Oscuro y solo gracias a esa intervención de Tsunoa y su patrulla del tiempo, que se llevaron a Mechikabura para que se encargaran de él ellos mismos, todos seguían vivos. Ignorando los poderosos hechizos que tenía el Glin, el ki del hombre era divino en sí mismo a pesar de ser habitante del reino demoníaco, ya que entrenó junto a Tsunoa antes de ser expulsado por intentar robar el huevo de Tokitoki para manipular las corrientes temporales a su antojo. Incluso ahora, todavía tenía algunas pesadillas de sus batallas contra él, donde cada uno de sus hechizos temporales y espaciales era derribado o controlado como si nada, obligándola a recurrir a ataques básicos de ki solo para apoyar a sus hermanos. Sin embargo, Cell no es como él. Por lo que parece, tiene la misma confianza y actitud arrogante que el propio Cell, pero hay una cierta humanidad para él que hace fácil ver que no es como los demás a lo largo de las líneas temporales, pensó Towa con una sonrisa antes de que sus ojos se abrieran al sentir cómo el ki y la magia de Cell se disparaban enormemente, Neva sonando tan sorprendida como ella al oír al namekiano atragantarse con su propia tos mientras se levantaban volando. ¿Qué demonios? Murmuró Neva al sentir la energía mágica de Cell superar la suya cuando apenas estaba a su nivel antes, sus manos temblando mientras el ki del ser crecía junto con él hasta que ambos estaban muy por encima de lo que esperaba tras la asimilación. Towa, ¿crees que seguirá siendo un amigo? Preguntó y, antes de que Towa pudiera responder, se quedaron paralizados cuando la energía de Cell desapareció antes de sentir una perturbación en el aire detrás de ellos, girándose lentamente solo para sorprenderse al ver a Cell en su forma imperfecta de pie detrás de ellos. Así que esta es la forma que realmente deseo, murmuró Cell en voz alta con una sonrisa mientras giraba los brazos y cambiaba su composición, observando cómo se transformaban en el estado viscoso de Bu antes de volver a la forma de carne y hueso que era su forma mira. ¿Móvil? Preguntó Towa con el ceño fruncido mientras sujetaba ligeramente su bastón, esperando un momento mientras Cell la miraba antes de fulminarle con la mirada y reír con una sonrisa divertida. ¿Asustada, Towa? Preguntó Cell mientras su voz volvía a la normalidad, la sensación de su ki y magia divinos siendo lentamente absorbidos de nuevo en su cuerpo mientras Neva finalmente soltaba un suspiro de alivio justo antes de que sus ojos se abrieran de par en par al ver la cola de Cell clavarse en su pecho. Sin embargo, esta vez, el namekiano intentó activar su hechizo de forma astral y sintió cómo su alma se alejaba antes de jadear al ser absorbida de nuevo a su cuerpo con facilidad, Cell sonriendo divertido mientras extendía la mano hacia el namekiano que brillaba con un aura azul claro y inquietante. Esta vez no hay escapatoria, tío. Esta vez, me aseguraré de que mueras. Te espera. ¿Y si te doy las esferas del dragón? Puedo simplemente matar a los Tamagamis y llevarme yo mismo. Cell respondió con su voz perfecta mientras encerraba el alma de Neva en su cuerpo y el namekiano se horrorizó antes de volverse hacia la divertida Towa. Towa. Princesa, por favor. He sido un servidor leal de tu familia durante siglos. Y te agradecemos tu servicio, pero parece que ahora tenemos un nuevo amigo que hará todo lo que puedas y mejor. Dijo Towa y Neva apretó los dientes antes de que Cell alzara una ceja mientras la energía mágica del hombre se intensificaba.
Entonces, me aseguraré de que ninguno de vosotros se vaya de aquí. Rugió cuando una columna de energía púrpura caótica se expandió desde su forma, el androide simplemente ladeando la cabeza mientras observaba los cientos de patrones rúnicos de antes salir disparados del cuerpo del namekiano antes de que todos se curvaran en el aire y se engancharan a la puerta. Jajaja. Aunque muera aquí, me aseguraré de que nunca salgas de aquí. Te pudrirás en este abismo blanco, sin ver nunca la luz del reino demoníaco en la Agu. ¿De verdad? Preguntó Towa con una ceja levantada mientras la esfera de cristal en su bastón se iluminaba y los ojos de Neva se abrían horrorizados al ver los patrones rúnicos de la puerta ser retirados y sobre su propio cuerpo antes de poder activarse, el namekiano jadeando de dolor al sentir el hechizo aferrarse a su propia magia. Hechizo de inversión temporal. Lo aprendí después de la última batalla en la que me costó luchar contra alguien con hechizos temporales. Respondió y Zella sintió antes de volver a mirar a Neva, que seguía mirándoles con la mirada a pesar de que Zell tenía su aguijón atravesado en el pecho. Sin perder tiempo, el bioandroide Supremo Kai sacó su cola y aplastó al namekiano en una bola de carne en un abrir y cerrar de ojos, su aguijón abriéndose y succionando por completo el cuerpo desmoronado del namekiano antes de almacenar la memoria de Neva en su nuevo y mejorado almacenamiento de datos que había creado con algunos de los otros hechizos que encontró. Ese hechizo también era una detonación, una que crearía una explosión de 10 kilómetros que también borraría toda la magia que había dentro. Y jaja, eso es de esperar del namekiano embaucador, supongo. Murmuró Towa y Zell se rió antes de sonreír con suficiencia mientras apretaba los puños. ¿Sabes? Voy a necesitar alguna forma de probar mis nuevas capacidades. Veo que al menos no has perdido ese lado Saiyajin tuyo. Towa habló con una sonrisa divertida a pesar de que giraba su bastón, a lo que Zell simplemente se rió mientras una aura divina se formaba alrededor de su cuerpo. No te veo negando mi petición. No todos los días tienes que luchar contra una fusión Zellbu Supreme Kai. Pensaré en un nombre científico que te encaje. ¿No hay ki? Preguntó Zell tras reírse de sus palabras, sonriendo con suficiencia mientras la demonio asentía y desplegaba su magia con orgullo. Por supuesto. A la de 3. 1, comenzó Zell mientras comenzaba a circular su magia por su cuerpo. 2, Towa continuó mientras apuntaba la esfera en la parte superior de su bastón hacia su enemigo, que ya había reunido magia en sus manos en forma de un aura rojo escarlata, ambos mirándose antes de que el mundo a su alrededor cambiara al activar sus hechizos. 3. Se ha alcanzado el destino. Bienvenido al planeta cereal, Lord Meruem. Esos científicos sí que trabajan rápido, pensó Meruem con una sonrisa impresionada mientras se bajaba de la nave, sin perder que la nueva IA sonaba como la voz de Bonyu, así como que ya habían programado los comandos solo para él. Si a eso le sumaban que le habían dado una nave espacial personal casi el triple de tamaño que la que usó para rescatar a Paragus y Broly, empezaba a sentirse cada vez más como el emperador que aspiraba a ser. En cuanto salió de la nave, sonrió al ver las miradas de asombro dirigidas a él por parte de los habitantes del planeta, que parecían ajolotes humanoides vestidos con abrigos grandes y pesados que les hacían parecer bastante ridículos y adorables a ojos del clon. No, Meruem. Deja de adular a esos idiotas tontos y busca granola, pensó Meruem frunciendo el ceño mientras seguía alejándose, asintiendo y sonriendo a los azucareros mientras se dirigía hacia las afueras de la ciudad. En cuanto dio su primer paso fuera, voló alto en el cielo al instante siguiente, frunciendo un poco el ceño mientras extendía su ki para abarcar todo el planeta antes de sonreír al sentir solo 2 firmas de ki cerca de las afueras de la ciudad. Sin embargo, la sonrisa de Meruem se desvaneció un poco al mirar las ruinas a lo lejos cerca del pueblo, notando las grandes huellas de patas en el suelo así como la destrucción que quedaba en ellas. Tío, los Saiyans sí que fueron unos cabrones hasta el final, ¿eh? Jaja, de verdad espero que no me ataque nada más explicarle quién soy, pensó Meruem con un suspiro mientras empezaba a volar en dirección a donde estaban las 2 firmas de ki, preparándose para una batalla que esperaban no tener que hacer. Después de todo, no quería quitar la vida del último cerealiano y borrar a la especie del mundo de los vivos. No tardó en aterrizar justo fuera de la casa construida en la casa de forma esférica en forma de cúpula, similar a la de los namekianos en Namek, lo cual tenía sentido dado que también había sido un namekiano quien construyó esa casa. Sin embargo, Meruem estaba más centrado en cómo la energía más débil de las dos se levantaba, con una leve sonrisa en el rostro mientras se acercaba a la puerta antes de llamar suavemente. Voy.
Una voz anciana llamó desde detrás y Meruem esperó mientras sentía la energía acercarse justo antes de que la puerta se abriera. El viejo namekiano detrás sorprendido al ver a un humanoide verde sonriente con un casco en la parte superior de la cabeza, lóbulos largos y una cola parecida a un aguijón detrás de él. Hola, señor. ¿Es la casa donde se aloja Granola el cazarrecompensas? No. Probablemente vive más cerca de las ruinas. Monaito, el namekiano que había criado a Granola desde que mataron a su especie, habló con una sonrisa temblorosa y Meruem sonrió antes de hablar. Puedo sentir su energía dentro, señor Monaito. Por favor, solo unos minutos de su tiempo y si no quiere escuchar mi propuesta, me iré. Oye, el hombre te dijo que te fueras, así que vete. Granola, puedo con esto. Monaito habló con el ceño fruncido dirigido al hombre alto que salía de la habitación a la derecha, con el ceño fruncido en el rostro y su visible ojo verde oscuro entrecerrado hacia mí, aún vestido con su atuendo de cazarrecompensas y su cabello verde ondulado recogido hacia arriba. Claro, pero solo quiero asegurarme de que sepa que no estamos comprando lo que vende. Aunque eso signifique que descubras quién mató realmente a tu madre, preguntó Meruem con una ceja levantada, observando cómo ambos hombres frente a él se quedaban paralizados antes de suspirar al ver el ki de Granola irradiar desde su cuerpo. Un segundo. Tienes un segundo para darte la vuelta antes de que yo. Los Aethers mataron a tu madre, a Elec para ser exactos. Si aún quieres hablar conmigo, mi nave espacial está en la ciudad. Es la más grande. Antes de que cualquiera de los dos pudiera salir de su shock, Meruem desapareció y se encontró asustando al azúcar que apareció junto a él. Disculpa por eso. El clon habló con una sonrisa mientras le daba una palmada en el hombro al sugariano, que le dedicó una sonrisa temblorosa pero agradecida antes de levantarse y comenzar a caminar de regreso a su nave. Ahora, es hora de esperar a N. Y Zell finalmente ha asimilado todos sus recuerdos mientras Meruem juega un juego peligroso poniendo cebo para Granola. ¿Cómo va a salir eso? Tendremos que descubrirlo en el próximo capítulo. Además, por fin tengo una historia para cada bando, con Meruem comenzando ahora su viaje para convertirse en el nuevo emperador del universo mientras Zell intentará darle una palmada en las mejillas a Towa. No, es broma. Zell, en cambio, va a tener una sorpresa en los próximos capítulos que la llevará al límite. Además, ¿dónde están los Z-Fighters y qué están haciendo? Para ser sincero, me da igual. Esta es una historia sobre Zell y Meruem, no sobre ellos, así que pueden quedarse en segundo plano todo el tiempo que quieran. Como siempre, puedes ir a mi página patreon.com/King Crimsonova para leer más adelante sobre esto, así como muchas otras historias e incluso algunas que aún no se han publicado en este sitio. Si quieres, puedes hacerlo, pero si no, todo está bien porque seguiré subiendo aquí. Esto es solo yo intentando sacar algo de dinero extra. Como siempre, leed, disfrutad, reseñad y hasta la próxima semana, adiós. Chapter 25 Capítulo 25 Vaya, no sabía que a los Sugarians les encanta beber té. Y además es bastante dulce a pesar de no tener azúcar, pensó Meruem con una sonrisa mientras daba un sorbo a su taza de té, observando pacíficamente cómo los azúcares seguían con sus tareas diarias mientras él se sentaba en los escalones de su nave. Parece que quiere saberlo, pensó el clon con un murmullo al sentir la energía de Granola acercándose a la suya, un poco divertido por la expresión sorprendida del cerealiano al ver su nave antes de hacerle un gesto para que se acercara. Así que creo que el hecho de que estés aquí significa que al menos estás dispuesto a escucharme, ¿no? Antes de que te haga explotar, sí. Respondió con un asentimiento y un ceño fruncido. Meruem puso los ojos en blanco con una sonrisa mientras se levantaba y hacía un gesto para que le siguiera. Pasa. Te voy a enseñar lo que sé. No te preocupes, no he venido a secuestrarte. Habló divertido al ver la expresión ligeramente preocupada en el rostro de Granola. El cerealiano simplemente resopló mientras le seguía. No estaba preocupado. Por supuesto que no. Nave, ¿cómo te llamas? Soy C0R1, señor. El primero de mi creación. Vaya, bueno, te llamo Cory. Cory, conéctate al acceso trasero que tienen nuestros científicos a la base de datos de Coler Force y luego deseo usar el código de acceso Colartian/King Colt. 711, DC. Ordenó Meruem al recordar el código de acceso secreto del Rey Frío, la pantalla del ordenador parpadeando antes de que Granola mirara asombrado al ver cientos de archivos aparecer en la pantalla. Ahora, pon todos los archivos que tenemos sobre los Aethers y el ataque de los Saiyajin al planeta cereal. ¿Cómo demonios sabes todo esto?
Preguntó Granola frunciendo el ceño mientras veía en el ordenador revisar archivos, Meruem sonriendo con suficiencia y encogiéndose de hombros. Bueno, cuando eres un híbrido colártico Saiyan namekiano y además tienes los recuerdos del Rey Frío, Freezer, 2 Saiyans y 2 namekianos, tiendes a tener acceso a algunos secretos que otros no conocen. Además, antes de que me contestes, no soy ninguno de ellos y todos a la vez, lo que significa que soy una persona independiente. Respondió Meruem al sentir el ki de Granola dispararse, girando la cabeza para ver al cerealiano lanzándole una mirada fulminante. Y alégrate de que quiera saber esta información más que matarte. Claro que puedes tilde. Aquí está. Por favor, muestra los registros y archivos a Granola aquí. Te dejo solo. Meruem habló con una sonrisa mientras daba una palmada en el hombro de Granola y salía de la nave, sin sorprenderse al ver a Monaito esperando con una expresión preocupada al sentir que el namekiano se acercaba a la nave después de que Granola dejara su hogar. No te preocupes. Ahora están mirando los archivos. Respondió Meruem mientras la mirada de Monaito se dirigía a él antes de sorprenderse cuando el namekiano suspiró en vez de responderle como esperaba. Jaja, así que por fin lo sabrá. Sabrá que su madre fue asesinada por el X y su banda después de que compraran el planeta a Freezer y sus hombres. ¿Qué eres? ¿Por qué viniste a por nosotros? Preguntó y Meruem suspiró mientras hacía un gesto para que el namekiano se sentara a su lado. Tengo este sueño, un sueño en el que libero el universo del dominio de Kohler y su ejército y lo convierto en un lugar mejor no solo para mí y los que aprecio, sino también para quienes no saben mejor. Eso sí, sé que hay muchas galaxias y muchos tipos de especies que son bárbaras por naturaleza y probablemente me verán como una amenaza para mi gobierno, pero si les muestro el bien que puedo hacer, eso es lo único que me importa. ¿Y qué pasa con aquellos que intentarán traicionarte más adelante? Preguntó y Meruem se rió mientras miraba a Monaito, cuyos ojos se abrieron al sentir cómo el aire se volvía más denso mientras el clon liberaba todo su poder por un instante antes de reprimirlo con la misma rapidez. Entonces les mostraré el error de sus caminos. Meruem habló orgulloso, ambos ignorando el retumbar del planeta bajo sus pies mientras Monaito miraba al clon con los ojos muy abiertos al hablar. ¿Qué pasa con Granola? ¿Y si no quiere ir contigo? No le obligaré a venir con nosotros. Solo escuché las historias de su cazarrecompensas y pensé que tenerlo como uno de mis comandantes estaría en mi beneficio. Meruem se levantó rápidamente y apareció junto a Granola justo cuando sintió que el ki del cerealiano subía, teletransportando a ambos a las afueras del pueblo justo a tiempo cuando un rugido monstruoso escapó de los labios de Granola y el suelo bajo ellos se derrumbó con un cráter. Una reacción mucho más volátil de lo que esperaba, pensó Meruem con un suspiro mientras veía a Granola caer de rodillas, su ki empezando a apagarse mientras se arrodillaba con la frente en el suelo y las lágrimas cayendo. En un abrir y cerrar de ojos, estaba junto a un Monaito sorprendido y lo llevó hacia su ubicación, sin decir nada y sentándose mientras veía a Monaito acercarse y arrodillarse junto a Granola antes de rodear al chico con los brazos. Está bien, Granola. Estoy aquí. Meruem oyó a Monaito susurrar y observó cómo el joven se sentaba lentamente, su ki deteniendo sus fluctuaciones mientras los tres permanecían en silencio. Pasaron casi una hora sentados en silencio antes de que Granola decidiera finalmente levantarse, Monaito siguiéndole mientras Meruem simplemente flotaba en el aire. ¿Tú, lo sabías? Preguntó mientras se giraba hacia Meruem, frunciendo el ceño en el rostro del cerealiano mientras el clon asentía. Sí. Como he dicho, tengo los recuerdos tanto de Freezer como del Rey Frío, lo que también significa que yo sabía todo lo que ellos sabían antes que ellos. Entonces, ¿por qué me enseñaste eso? ¿Qué quieres? Quiero asegurarme de que la raza cerealiana no desaparezca. Quiero asegurarme de poder crear un mañana mejor para quienes tienen la desgracia de seguir viviendo en la miseria. Quiero personas a mi lado en las que sepa que puedo confiar para asegurarse de que el universo siga funcionando incluso después de que yo muera y me vaya. ¿Y pero por qué yo? ¿Por qué has venido aquí por mí? Susurró Granola frunciendo el ceño y Meruem sonrió mientras flotaba más cerca y ponía una mano en el hombro del cerealiano. Porque necesito comandantes poderosos, no solo luchadores, y encajas perfectamente con esa descripción. Así que, ¿te unirías a mí en mi imposible misión de salvar el universo y asegurarte de que ningún niño tenga que perder a su madre como tú? Monaito obviamente también se unirá a nosotros si lo haces y si rechazas, no me enfadaré por ello. Añadió Meruem y Granola sonrió ante el débil intento del clon de animarle antes de girarse para mirar a Monaito, el namekiano sonriendo y asintiendo.
Como dijo, estaré de acuerdo con tu decisión pase lo que pase. Y jaja, vale, pero no voy a trabajar gratis. Granola habló con el ceño fruncido y Meruem resopló mientras asentía y ponía una mano en sus hombros antes de que sus ojos se abrieran de par en par al encontrarse de pie en la nave en un abrir y cerrar de ojos. Por supuesto. Cuando ganemos, podrás tener un planeta de tu elección. Yo, creo que te refieres a si ganamos. Además, ¿cómo lo hiciste? Preguntó Granola frunciendo el ceño mientras Monaito tropezaba un poco con el cambio repentino de entorno, a lo que Meruem simplemente sonrió con suficiencia mientras ponía una mano en la mesa de dirección. Magia. Además, espera para la segunda. Oh, no. Antes de que Granola pudiera terminar la frase, Meruem se rió mientras los teletransportaba años luz a través de la galaxia y justo al lado de donde sentía el ki de Broly, apareciendo rápidamente frente al Saiyajin y levantando la mano para detener la ráfaga de ki que el Saiyajin iba a lanzar. Soy yo, amigo. Meruem habló con una sonrisa burlona mientras apagaba el disparo apretando la mano. El Saiyajin parecía sorprendido antes de esbozar una sonrisa tímida al ver la cara de Meruem. Perdón por eso. Mi señor. Pensé que te habíamos dicho que dejaras de teletransportarte al campo de entrenamiento. Podríamos haberte hecho daño. Gritó Paragus con el ceño fruncido mientras él, Bonju, Cheela y Garana volaban hacia él, antes de que el Saiyan le lanzara una mirada tímida y Meruem solo le levantó una ceja. ¿De verdad? ¿Hacerme daño? Y me refería a nosotros. Podrías habernos hecho daño serio. Jajaja, es broma, Paragus, y pido disculpas por interrumpir vuestro entrenamiento, todos. Se disculpó con los soldados de la fuerza que entrenaban en segundo plano, que le dedicaron una sonrisa tímida mientras asentían antes de que el clon volviera a su grupo de comandantes reunidos. Entonces, supongo que la misión fue un éxito dado lo feliz que parece, señor. Preguntó Gonyu con una sonrisa y Meruem se rió y asintió. Así es, efectivamente. Todos, me gustaría que os conociera. Eso es un Saiyan. Los ojos de Meruem se abrieron al oír el grito de Granola antes de darse la mano en la cara mientras la parte superior de su nave salía disparada por los aires, mientras el ki del cerealiano la atravesaba, apareciendo rápidamente delante de Broly y deteniendo el puñetazo enfurecido de Granola antes de sorprenderse, ya que realmente había sentido ese golpe. Oh, no está mal. ¿Por qué demonios me detienes? Hay un Saiyajin detrás de ti. Exclamó Granola mientras volaba hacia atrás e intentaba avanzar, solo para sorprenderse cuando Meruem giró alrededor de su placaje y le envolvió en un Fullmeisen. Escuchad, estos Saiyans fueron exiliados y desterrados por el rey Vegeta porque el grandullón era demasiado fuerte. Los rescaté de un planeta desolado y el gran es probablemente la persona más amable del planeta, salvo quizá Monaito, así que nada de atacarles desde donde, ¿entendido? Ordenó Meruem mientras mantenía el agarre de Granola, que luchó un rato intentando liberarse con todo lo posible antes de finalmente dejar de agitarse y aflojarse en el agarre del clon. Y multa. Vale, no atacaré, vale. El cerealiano habló con el ceño fruncido y Meruem asintió mientras lo soltaba. Granola le frotaba el hombro mientras fulminaba con la mirada a un confundido Broly mientras un Paragus fruncido flotaba frente a su hijo. Mi señor, ¿puedo preguntar quién es este bribón? Preguntó Gonyu mientras tenía una bola de ki escarlata cargada y Garana aún tenía su rifle apuntando al cerealiano, Granola frunciendo el ceño al ver el ki densamente compactado en la parte delantera. Como decía, este es Granola, el último de las especies cerealianas después de que la fuerza Freezer y los Saiyans acabaran con toda su especie. Meruem respondió con un suspiro, los demás se sorprendieron y miraron a un Granola fruncido mientras seguía fulminando con la mirada a unos sorprendidos Broly y Paragus. ¿Y yo? ¿Todos sentados ya? Preguntó Meruem mientras estaba sentado en la nueva sede del Imperio Imperial, ambos nombres que le habían dado Paragus y los demás en un intento de sorprenderle. Sin duda le sorprendió, pero la mayor parte se debía al hecho de que la sede era un castillo gigantesco y exquisito hecho de mármol blanco y oro que adornaba las paredes. Con casi 100 habitaciones, algunas de las cuales eran usadas por sus comandantes, y un gran dormitorio principal en la última planta con un gran muro alrededor del castillo con sus propias torres de vigilancia que lo separaban de las decenas de otras casas que lo rodeaban, también hechas de mármol blanco y oro. Meruem no podía dejar de preguntarse de dónde demonios había sacado su fuerza los recursos, y mucho menos tiempo para construir esto cuando solo había estado fuera unos 3 o 4 días. Todos están sentados, mi señor. Genial. Primer asunto del día, ¿de dónde habéis sacado los recursos para esto?
Preguntó mientras señalaba la pared, observando cómo todos se giraban hacia Bonyu cuando ella levantó la mano. ¿Puedo responder eso, mi señor? Descubrimos que el planeta bajo nosotros tiene abundancia de piedra, mármol y minerales, así que decidí asignar a la mitad de nuestros científicos y una cuarta parte de nuestros guerreros para comenzar una expedición minera mientras tú estabas fuera y terminaron ayer reuniendo todo lo que necesitábamos para la vivienda y el castillo. ¿Y todos vosotros lo construisteis, en un solo día? Preguntó el clon, queriendo asegurarse de haber oído bien mientras todos se miraban y asentían. Sí. Sabemos que suena un poco lento, pero la base tardó un poco en quedar bien. Y no pienses con tu cerebro terrícola. Meruem. Son especies alienígenas que pueden viajar años luz en cuestión de horas. Construir viviendas no es nada para ellos, no, es completamente comprensible. Jaja, bueno, con eso aclarado, por fin podemos empezar con la verdadera razón por la que he reunido a este grupo. La derrota de Kohler y sus hombres. Meruem habló con una mirada decidida, todos se incorporaron rápidamente antes de que el clon mirara a Sheila y mientras levantaba lentamente la mano. Perdona que hable fuera de lugar, mi señor, pero, ¿por qué exactamente estoy aquí? Y yo también, si no le importa que pregunte, mi señor. Lemo también habló y Meruem sorprendió a ambos al reírse y asentir. Por supuesto. Cheelai, Bonyu y Paragus solo recibieron los mayores elogios no solo por tu capacidad para manipular tu ki sino también por tus habilidades tácticas, por eso quería tu cerebro táctico innovador aquí. Lemo, tú en cambio eres el único de los científicos con los que he hablado, así que serás mi enlace con ellos a partir de ahora cuando necesite a alguien que les transmita un mensaje importante. Nos honras con tan altas alabanzas, mi señor. Tanto Sheila como Lemo saludaron con sonrisas felices y Meruem se rió mientras asentía y les hacía señas para que se sentaran de nuevo. Tranquila, vosotros dos. A partir de ahora, vosotros dos formaréis parte de mi círculo íntimo, junto con el resto de vosotros aquí. Eso incluye a ti, Granola y Monaito. Dijo mientras miraba al cerealiano y al namekiano, ambos sorprendidos por sus palabras antes de que Monaito asintiera agradecido y Granola cruzó los brazos y asintió con una leve sonrisa. Vale, supongo que puedo trabajar contigo y un par de Saiyans. Oh, deja de intentar hacerte el duro. Paragus habló con una sonrisa divertida, riéndose mientras Granola le fulminaba con la mirada antes de resoplar al oír las risas de Broly y las risitas de todos por sus gestos. Ahora, volviendo a lo que hablábamos. De la información que nuestros hombres han recopilado, gracias a la ayuda de Garana y su equipo, hemos descubierto que Kohler se mantiene en el cuartel general de la Fuerza Freezer, que fue renombrado como el cuartel general de la Fuerza Kohler tras tomar el mando. No lo deja a menos que sea necesario, y eso solo cuando tiene que reunirse en el planeta cercano con sus dos generales. Eso nos lleva a nuestros objetivos secundarios para nuestro éxito. Meruem habló frunciendo el ceño mientras pulsaba un botón, todos mirando las imágenes holográficas de dos seres sonrientes que aparecían en el aire sobre la mesa. Uno era el de un gran namekiano vestido con una túnica oscura, con la mirada fija en una mirada fulminante mientras esbozaba una sonrisa con colmillos. La otra era la de un Saiyan bronceado de pie con los brazos cruzados, vestido con la armadura original de la fuerza de Freezer y las sombreras y todo. El namekiano se llama y el Saiyan se llama Turles, como indicará nuestra información. Por sus niveles de poder, los pondría a ambos al mismo nivel que Freezer con su poder completamente liberado. No sé cómo estos hombres pudieron alcanzar este nivel de poder ni por qué han estado escondidos hasta ahora para unirse al bando de Kohler, pero lo que sí sé es que si se enfrentaran a alguien que no fuera yo o Broly, ganarían con una facilidad hilarante. Sé que Turles probablemente abusó del fruto del árbol del poder para alcanzar ese nivel de poder, pero como llegó Slug a ese nivel, es tan viejo como Guru y aún parece joven, entonces ha estado devorando planetas enteros de personas y absorbiendo sus poderes para hacerse más fuerte. Si es así, podría ser la mayor amenaza de todas. A Meruem no le importaban Kohler y Turles porque tenía formas de vencerlos aunque fueran tan fuertes como él, pero si Slug poseía la habilidad de devorar sus poderes y añadirlos a los suyos, entonces podría convertirse en un problema si devoraba tanto a Kohler como a Turles y añadía los suyos a su propio ki. Bien, ¿cuál es nuestro primer plan de ataque, mi señor? Preguntó Paragus frunciendo el ceño y Meruem parpadeó al mirar al hombre, que captó la mirada y suspiró. Ibas a atacar, ¿verdad? No, iba a acabar primero con los Eaters después de averiguar toda la información que pueda necesitar. ¿Y luego? Preguntó Paragus frunciendo el ceño y Meruem guardó silencio antes de encogerse de hombros.
Entonces, iba a teletransportarme a Suki y atacarlos. ¿Solo, mi señor? Preguntó Gonyu y Meruem frunció el ceño y asintió. Sí, por mi cuenta. Con ellos fuera, no tendría que preocuparme de que nadie me detenga mientras elimino a los restos de sus fuerzas. ¿Y qué impide que Cooler ordene a sus hombres matar a los habitantes de los planetas bajo su mando para asegurarse de que, aunque pierda, siga ganando? Preguntó Paragus y Meruem frunció el ceño antes de asentir. Lo he pensado, pero lo mismo podría decirse cuando adoptamos el enfoque de ir de planeta en planeta y liberarlos. Aunque les impidamos informar, ¿qué impide que Cooler ordene a los hombres que le quedan que simplemente maten a todos los planetas que conquistaron? Nada, pero al menos así podemos asegurarnos de que se pierdan menos vidas en el proceso. Respondió Garana y Meruem murmuró antes de sonreír con suficiencia. Verás, por eso os tengo a todos aquí para evitar que actúe según mis pensamientos impulsivos. Entonces, ¿cuál es tu plan de acción propuesto? Preguntó Meruem y Granola carraspeó para llamar la atención de todos. Liberamos los planetas más alejados de la sede principal, eliminamos a sus opresores y armamos a su gente con armas. Luego, avanzamos poco a poco hacia el cuartel general mientras eliminamos a tantas fuerzas de Cooler como sea posible y también reunimos aliados y apoyo por el camino. De este modo, más gente difundirá la noticia de tus acciones y eso también hará que los planetas que se han mantenido neutrales y se han opuesto al gobierno de Cooler tengan la esperanza de que haya alguien que elimine a Cooler y acabe con su tiranía. Así que queréis que haga un espectáculo de recuperar el poder mientras también me muestro como una especie de gobernante benevolente. Además, debo decir que no esperaba que fueras tú quien propusiera un plan tan lento, dado que eres cazarrecompensas. Meruem habló sonriendo mientras miraba a Granola, que resopló mientras se encogía de hombros y cruzaba los brazos. También soy una persona sociable y si quieres que la gente te anime, aunque sea durante milenios después de que hayas fallecido, este es el camino. Respondió y Meruem tarareó antes de girarse hacia los demás, que asintieron en señal de acuerdo. Bueno, parece que tenemos nuestro plan. Entonces, pongámonos en marcha, pero antes de eso, Granola. ¿Sí? Preguntó Granola frunciendo el ceño antes de que se convirtiera en una sonrisa burlona ante las palabras de Meruem. ¿Te gustaría ayudarme a visitar a los Éters? Sería un placer. A/N. Un capítulo sencillo de planificación para poner la guerra en marcha. Sin embargo, en el siguiente capítulo pasamos al reino demoníaco donde Cell y Towa comienzan su enfrentamiento. Además, sé que Granola se una al grupo es un poco rápido, pero Granola sigue siendo una buena persona en el fondo a pesar de su odio, así que creo que no atacaría a Broly y Paragus y se uniría al grupo cuando supiera lo que intentaban hacer. Eso es solo mi forma de pensar. Como siempre, puedes ir a mi página patreon.com/King Crimsonova para leer más adelante sobre esto, así como muchas otras historias e incluso algunas que aún no se han publicado en este sitio. Si quieres, puedes hacerlo, pero si no, todo está bien porque seguiré subiendo aquí. Esto es solo yo intentando sacar algo de dinero extra. Como siempre, leed, disfrutad, reseñad y hasta la próxima semana, adiós.